Hola, buenos días a todos. Para darle respeto a las personas que se conectan hasta ahora, vamos a comenzar con la presentación de este Meetup del día de hoy. Como siempre, darle la bienvenida a todas las personas que se unen, el agradecimiento por estar acá, por querer aprender de estos temas tan diversos que se comparten en esta comunidad. Hoy seguiremos esta agenda. Primero hablaremos de la comunidad, de cómo estamos actualmente. Hablaremos algo sobre nuestros patrocinadores, Mantix, daremos un par de recomendaciones y generaremos la charla. Vamos para los 2.600 miembros en la comunidad. Este año se han dado 10 charlas con esta de hoy. El objetivo es tener una por mes. Entonces, en un momento les contaré cuáles son las charlas que se vienen para noviembre y diciembre y también pues la planeación que ya vamos a hacer para el año 2023. En el primer cuatrimestre del 2022 tuvimos charlas muy diversas, hablamos de Python con Streamlit, hablamos de un CMS que se llama Drupal, hablamos de Kotlin en el backend y Spring Boot y hablamos de blockchain empresariales con Hyperledger Fabric. En el segundo cuatrimestre hablamos de RPA, cómo construir, automatizar algunas cosas con herramientas no code, hablamos de Google Data Studio, de cómo Mercado Libre hizo para generar una estrategia de reclutar talento en ciberseguridad. Hablamos también de Antus y Kubernetes. Este año, este último cuatrimestre, hablamos de Dora Metrics el mes pasado en la Universidad de Caldas. Hoy nos trae acá este evento a hablar sobre Bitcoin para todos. El mes siguiente hablaremos sobre Azure DevOps enfocado a contenedores y en diciembre hablaremos sobre deuda técnica. Esto no sería posible sin el apoyo de los patrocinadores y sin el trabajo que hemos venido realizando de la mano con Mantix. Entonces le doy la palabra a Ferney para que nos cuente qué es Mantix y qué estamos haciendo en conjunto. Ferney. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia a este Meetup y a los que nos han acompañado desde que iniciamos. Sabemos de que hay muchas personas que han sido fieles a los Meetups y eso lo apreciamos mucho porque pues, el conocimiento es lo que nos hace grandes como ciudad y nos hace competitivos como empresa. Entonces, por eso está Mantix, porque Mantix quiere impulsar esas iniciativas que hacen competitiva a la ciudad y qué mejor que el recurso humano. Entonces, por eso nos hemos unido las universidades, los empresarios y los entes departamentales, porque pues todos nos tenemos que sincronizar y apoyarnos mutuamente pues para colocar nuestra ciudad en otro nivel. Entonces los invito, por favor, las personas que hacen parte de estos meetups, que inviten a más personas, que inviten a sus empresas a que hagan parte de Mantix. En este momento somos 64 empresas, están todas las universidades, nos apoya la alcaldía, la gobernación, todo el ecosistema empresarial de la ciudad. Entonces, creemos que podemos aportar valor a todas las empresas que hay en la ciudad. Eso es todo, yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferney. Voy a dejar por acá un videito. Tú y yo hacemos parte del sector TIC de la ciudad. Somos Mantix. Manizales es un centro de desarrollo tecnológico con una gran protección nacional e internacional que marca la diferencia. Además de ser una ciudad universitaria, somos una tierra de oportunidades. Mantix es una comunidad conformada por la red empresarial de la industria TIC, la academia, gobierno y diferentes entidades de apoyo. Buscamos diversos talentos para cooperar de manera extraordinaria y así lograr aumentar la tasa de empleo de la ciudad y con ello fortalecer, crecer y consolidar la industria TIC. Tenemos los mejores atardeceres,
universidades de alta calidad, espectaculares sitios turísticos y ahora, juntos, las mejores oportunidades laborales para crecer y hacer de Manizales la ciudad de las puertas abiertas al futuro. Un futuro TIC de Manizales para el mundo. Para las personas que quizás no han podido asistir a los eventos, en YouTube tenemos todas las charlas que se han generado desde inicios del 2020. Esta también será almacenada en YouTube, entonces por si de pronto la quieren revisitar para aclarar algún concepto que no les quede claro, o si la quieren compartir con alguien para que tenga acceso a esta información, les damos las gracias. Este es el canal de YouTube, ya también en un momento lo pongo en el chat. Las recomendaciones generales, por favor, micrófonos y cámaras estén desactivadas para la exposición del tema y como lo decía, la grabación estará disponible en el canal de YouTube de Manizales Tech Talk. Si tienen alguna pregunta para el expositor, por favor, háganla por acá por este Slido. Slido tiene una ventaja y es que si no quieren poner su nombre, lo pueden hacer de forma anónima. Si quieren poner su nombre, no hay ningún tipo de inconveniente. Yo lo leo ahí tal cual con las personas que están preguntando y trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas posibles basado en lo que se genere de la charla. Les pedimos también, por favor, que califiquen este evento, cómo les pareció, que nos den retroalimentación, si tienen algún tipo de charla que quieran brindar o que quieran ver, que me contacten y hacemos la gestión necesaria para hacerla realidad. Sin más preámbulo, pasemos entonces a la charla. Para mí es un orgullo y un placer tener por acá a un gran amigo como lo es Sebas. Sebas viene trabajando en temas de sistemas distribuidos desde hace un tiempo ya y pues qué mejor manera de compartir todo ese saber que con todas las personas que hay hoy acá en esta sesión. Sebas, no sé si de pronto ya estás listo por allí porque listo, perfecto, ahora sí te veo. Te doy el paso, el auditorio es tuyo y de verdad que un placer tenerte por acá. Lo hablamos mucho tiempo y hasta que por fin lo pudimos hacer realidad. Muchas gracias por venir a compartir con Manizales Tech Talk. Bueno, buenos días. Eddie, primero muchas gracias pues, a ustedes por la invitación. Para mí pues es un placer estar acá con ustedes y pues el objetivo de este espacio de verdad es que podamos aprender todos un poquito más. De alguna manera desmitifiquemos una tecnología que hoy todavía tiene muchos problemas, sobre todo un problema social, y es todo el tema de mitos y todo lo que cree la gente respecto a lo que significa Bitcoin y la tecnología descentralizada, también las blockchain que existen hoy en día. Entonces es bueno que hablemos de ese tema un poquito. Espero pues que sea de buen provecho para todos. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, por los que asisten y también por las personas que lo vayan a ver en otros lugares como en YouTube. También va a ser pues algo muy valioso. Toda su retroalimentación sirve. En este espacio pues no queremos hablar de todo el tema económico, de todo lo que está pasando respecto a la volatilidad de las criptomonedas, los problemas que han existido, porque son demasiados temas en un mismo espacio. Entonces, bueno, que nos limitemos como a lo que queremos, ¿cierto? Podemos hacer preguntas, la idea es que todo esté enfocado mucho en lo que es Bitcoin. Si quieren hacer comparaciones, pues es un poquito más complicado, ya hablar de cosas muy específicas como Proof of Work y Proof of Stake y hacer la comparación de por qué uno es bueno y por qué el otro es malo. Yo creo que queda un poco más pues, para cada persona que, digamos, esté interesada en ese tema. Entonces, enfoquémonos, disfrutemos el espacio y de nuevo, gracias. Lo primero, me presento, mucho gusto, mi nombre es Juan Sebastián. Yo vengo trabajando pues, en el tema de tecnología ya hace aproximadamente 4 años. Empecé trabajando con Edison en una empresa pues, de la ciudad de Manizales y después de eso comencé a hacer mi camino. Me di cuenta que el tema de Bitcoin me apasiona porque creo que es un tema social. El impacto de Bitcoin no es solo a un nivel económico o a un nivel que de alguna manera nos deje ganar algunos créditos respecto a lo que estamos haciendo y el dinero que estamos moviendo,
sino que es una forma de cambiar el paradigma de todo lo que se viene haciendo y de cómo el dinero de alguna manera puede ser más justo, puede ser para todos y puede ayudar a muchos de los problemas sociales que tenemos hoy en día. Hay muchos por mejorar, pero uno de ellos es el sistema bancario y el sistema de créditos. Entonces, Bitcoin es un sistema alternativo que nos permite hacer las cosas de una mejor forma. Entonces, para comenzar, ¿de qué vamos a hablar? Del dinero. Qué pena, yo escondo esto. Listo. Entonces, cuando hablamos del dinero, yo supongo que todas las personas que están viendo esta charla entienden qué es el dinero. En este caso, podemos ver el dinero simplemente como una representación de lo que significa nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Cada vez que hacemos algún tema, en este caso dentro de un trabajo, y producimos, recibimos ese dinero y a través de ese dinero podemos obtener otras cosas de manera inmediata o en el futuro. Cuando yo estoy ahorrando, estoy pensando en algo para el futuro. El dinero siempre ha sido un pilar de nuestra sociedad. Existe desde hace mucho tiempo, pero no en la misma representación que conocemos hoy en día. Antes de seguir, si quieren dejar en el sistema pues, de preguntas o comentarios, me gustaría saber cuántos de ustedes han usado Bitcoin. Si alguno tiene en este momento un activo digital, ¿cuál es ese activo digital? ¿Y cómo creen que ese activo digital está transformando la forma como estamos haciendo las cosas hoy en día? Lo pueden dejar en los comentarios. Ahora, el dinero nunca fue igual, ¿cierto? En este caso es una de las tecnologías más antiguas que existe. Las sociedades tribales lo utilizaban. Siempre hemos tenido sistemas que nos permiten controlar como las deudas y los movimientos que se han generado. Y antes de que tuviéramos sistemas de escritura, primero tuvimos una conexión oral y a través de ello pudimos mantener esos sistemas contables. En este caso, lo pueden ver como se hacía tradicionalmente en nuestra región, en una tienda, donde una persona iba a fiar y se mantenían todos sus saldos y todas las deudas que se tenían. En las culturas tradicionales pasó algo muy similar. Al principio se empezaron a intercambiar ciertas cosas, ciertos elementos que de alguna manera significaban una abstracción de valor. Hay culturas como culturas en Micronesia que utilizan las piedras ray. En este caso, una piedra ray simplemente es un monolito que se puede pasar entre personas o en generaciones y que solo tiene un dueño, como si fuera un billete. En un momento de la historia también se intercambiaron conchas, como un sistema contable en este caso, como si estuviera contando monedas. Se intercambiaron plumas, se intercambiaron piedras preciosas y hace aproximadamente 200 años estamos hablando pues de todos los metales preciosos. En este caso digo 200 años hablando del oro, pero pues esto viene desde culturas muy ancestrales. Tenemos una abstracción diferente en lo que es el dinero en nuestras generaciones, ¿cierto? En este caso hablamos del papel moneda, que son los bonos y los billetes. Hablamos del dinero plástico, en este caso tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Y ahora hablamos del dinero digital. La primera tecnología, digamos, que salió a flote fue Bitcoin. Había unos predecesores y unos antecesores, pero Bitcoin fue el pilar fundamental para que se combinaran ciertas tecnologías y pudiéramos tener lo que hoy conocemos como una moneda digital, un activo digital, o en este caso un Bitcoin, un Ethereum, o todo lo que ustedes ya conocen de pronto dentro del mercado y han escuchado. Es importante saber que el impacto que estamos hablando sobre las criptomonedas, activos digitales, en este caso Bitcoin en específico, importa mucho el lugar donde uno nazca, donde uno se críe y las personas que uno conozca. En este caso, el tema gubernamental es súper importante y como unos países tienen la democracia, otros son autoritarios y de alguna manera no le permiten a las personas tener la información, el conocimiento y los medios necesarios para hacer las cosas. Hablamos de que tenemos democracia en nuestras regiones. Sí, puede que sí tengamos esa democracia. ¿Cuál es el problema con esa democracia? Que depende mucho de las decisiones de los gobiernos. Muchas veces esas decisiones no están enfocadas en la sociedad y están enfocadas en intereses personales. Entonces, independiente de que veamos este gráfico de la Fundación de los Derechos Humanos, también hay que entender que las personas que están en los gobiernos se equivocan. Hay algunos problemas que vienen de la raíz de lo que somos como sociedad y va a ser muy difícil de cambiar pues, en un tiempo prudente. Tenemos problemas de corrupción,
tenemos problemas donde hay una centralización del poder muy grande a través de los bancos y a través de los gobiernos. Entonces, independientemente de la región donde uno viva, primero, esa región le va a cambiar la forma de pensar. Segundo, esa región va a tener ciertas reglas y se va a regir por ciertos movimientos políticos y sociales. Y tercero, lo que quiere Bitcoin es romper esas barreras. Eso es algo que quiere Bitcoin, también los otros sistemas de criptomonedas, pero de alguna manera Bitcoin en especial, por ser la primera, por ser fundada en este caso para abrir las fronteras de todas estas personas, independiente del lugar donde vivan, de la cultura por la que se rijan y de la sociedad que vivan. Hablamos entonces de un concepto muy importante, que es la inclusión financiera. En este caso, para la ONU es importante el tema de inclusión financiera y son las personas que pueden acceder a servicios bancarios. Se supone que hasta el año pasado, en las economías que están creciendo, como la nuestra, la colombiana, que se están desarrollando apenas, ha aumentado mucho la bancarización de estas personas. Pero, ¿qué significa que haya aumentado? Las personas simplemente descargaron una aplicación como Nequi o como Mobi, como otras, que nos permiten tener unos servicios financieros, o de verdad se hizo un estudio, de verdad esas personas se capacitaron, de verdad esas personas entienden para qué sirve la banca y todas las reglas que están detrás. Es muy distinto hablar de inclusión financiera cuando simplemente estamos hablando de tener una aplicación en nuestro dispositivo, que cuando estamos diciendo que estamos educando a las personas y que les estamos enseñando a manejar su dinero. También de que todo lo que está pasando dentro del banco o dentro de estas corporaciones es algo transparente. O sea, todos los procesos pueden ser entendidos por todas las personas y ninguna decisión se toma de manera arbitraria. Entonces, aunque el índice va creciendo, según lo que dicen las estadísticas, es importante entender que no todas las personas tienen el mismo acceso. Es muy distinto ir a hacer una campaña a un lugar que tenga muchos problemas sociales, mucha pobreza, simplemente en un aplicativo móvil se descargue una aplicación y se le explique cómo funciona, a de verdad ser una inclusión financiera real, donde todos tengamos las mismas posibilidades, donde no importe cuál es mi cultura, donde no importe cuál es mi religión, donde no importe yo qué tengo o qué cantidad de dinero tengo. Muchas veces, muchos de los filtros que vemos dentro de los bancos para hacer préstamos, para hacer créditos, para simplemente tener una cuenta bancaria, depende mucho de lo que teníamos anteriormente, de un salario, de una estabilidad y lo demás. Entonces, es una inclusión, pero hay que definir, digamos, hasta dónde podemos hablar de inclusión. Es importante tener estos accesos y digamos que las fintech se han encargado de eso, sistemas que están en este momento enfocados en todo lo financiero, pero a través de sistemas modernos. Pero el problema es hasta dónde esos servicios de verdad están aportando a la vida de esas personas y hasta dónde ese acceso es tan libre como estamos diciendo. Entonces, cuando hablamos del sistema actual encontramos ciertas situaciones que están haciendo un efecto diferente dentro de la sociedad. La primera es la impresión de dinero ilimitada. Esa impresión de dinero significa que se generan billetes de la nada. En este caso, se han generado pues hasta trillones de dólares en Estados Unidos. En Europa está pasando algo similar y en otros países de nuestra región también está pasando. Cuando es ilimitado, el poder adquisitivo del dinero disminuye. Hablamos de una inflación que no se detiene. Vemos ejemplos en nuestra región, obviamente la prensa de alguna manera los muestra, pero en nuestra región también la tenemos, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, en muchos otros países la inflación está en un momento que simplemente no para. ¿Y qué significa la inflación? Que hoy yo con 10.000 pesos puedo comprar una gaseosa de 1 litro. Mañana con esos 10.000 pesos no puedo comprar la misma gaseosa, ya tengo que comprar una gaseosa más pequeña o ni siquiera me alcanza para comprar una gaseosa y tengo que comprar algo. Entonces la inflación, el fenómeno que genera de una manera muy básica es simplemente que el poder adquisitivo del dinero o la cantidad de dinero que yo tenía hoy va a ser diferente a la cantidad de dinero que yo tenía mañana. Problema más grande, las personas que ahorran. En este caso, esas personas que ahorran deben tomar ciertos riesgos para escapar de esa inflación, ¿cierto? Deben invertir en otras cosas, deben invertir en la bolsa, deben invertir en otra moneda, deben invertir en empresas, pero todo eso ¿qué significa? Riesgos. En un sistema financiero no tiene sentido que alguien que esté ahorrando pierda su dinero de una manera tan fácil
simplemente por el fenómeno de la inflación. Entonces siempre es necesario también cuidar a esas personas en qué están pensando en su futuro y en el futuro de las personas que los rodean. Normalmente un ahorro no se hace para una meta personal, es una meta que puede transformar la vida de muchas personas, de mi familia. Si voy a crear una empresa y esa empresa va a ser posible que se contrate muchas otras personas, entonces ese ahorro no se debería castigar dentro de la sociedad que estamos viviendo, pero con fenómenos como la inflación se está castigando. Ahora, otro punto, el control gubernamental. En este momento los gobiernos tienen muchísimo control y de alguna manera nosotros también se lo entregamos hoy en día a través de los sistemas y a través de todas las situaciones donde yo no cuido mis datos, yo no tengo privacidad de mis datos y yo de alguna manera no tengo control de mis datos. Es muy difícil en Colombia ver toda la situación que pasa cuando uno va a una tienda y cada vez que uno hace una compra tiene que dar su cédula. ¿Por qué tengo que dar mi cédula si yo estoy haciendo una compra? De alguna manera esa compra debería ser transparente, yo tengo el medio, en este caso el medio sería el dinero, entonces ¿para qué necesitan mis datos personales? Los hemos entregado totalmente, a través de redes sociales, a través de sistemas de registro, a través de entidades gubernamentales, o a veces simplemente por ganarnos un descuento entregamos toda nuestra información. Entonces ese control, nosotros como sociedad también se lo entregamos a los gobiernos. Eso es algo que de alguna manera tienen que cambiar y para mí es como la expresión de que ya hacemos de nuestra privacidad un negocio, como pasa pues con las personas que son famosas en internet y todo lo demás. Estamos vendiendo nuestra privacidad, estamos vendiendo nuestros datos. Porque para mí, si algo se da en servicio directo este fin de semana. Qué pena, muchas gracias. Gracias. Entonces, lo que estábamos diciendo era que sí, estamos entregando nuestra privacidad, nuestros datos. ¿Por qué una empresa o una entidad gubernamental no se va a aprovechar de ellos si los estamos entregando sin límites? Claro, ¿qué va a pasar? Empresas como Google, entidades gubernamentales, relaciones entre esas empresas privadas y las entidades del gobierno se van a aprovechar de esa información. Entonces, ese control está generando que nos califiquen el crédito, que nos congelen los fondos, que nos invaliden nuestras deudas y que los procesos de alguna manera no se midan. En este caso hay una situación pues muy compleja y es el tema que pasa en ciertos países donde los fondos se congelan, donde el Estado simplemente decide congelar los fondos y yo de alguna manera represento o estoy apoyando un movimiento que no es aceptado políticamente. ¿Y esto qué genera? Autoritarismo. Así vamos en un país democrático. El problema es que a largo plazo ese control genera autoritarismo, entonces simplemente necesitamos una forma diferente de mostrar nuestra información y nuestros datos. Es un problema grande en el sistema actual, la centralización del poder. Hablamos del declive también del uso pues del dinero físico. En este caso no sé si a muchos les pasa, a algunos les puede estar pasando, pero nos vamos acostumbrando a usar nuestras aplicaciones, ¿cierto? Usamos la aplicación de nuestras entidades bancarias, usamos aplicaciones de estas fintech que están enfocadas también como un sistema bancario y dejamos de usar el dinero. Normalmente las personas usan dinero cuando tienen que hacer una transacción anónima. El problema de este tema de declive del uso del dinero físico es que también hay un control extra. Cuando yo tengo que pasar a ese sistema digital, tengo que entregar mucha información. Entonces, de alguna manera, miren que cada uno de esos puntos se va hilando. Otro problema es el acceso a productos financieros. Como les decíamos ahorita, estamos hablando de que hay muchas personas dentro de esa inclusión financiera, pero el acceso de verdad es muy complicado. Yo no puedo hablar de que una persona tiene una aplicación dentro de su dispositivo y entonces ya está dentro del sistema de la inclusión cuando él está en una región alejada, que no tiene internet, que no tiene cajeros, que no tiene un banco cerca, que no tiene una persona que lo asesore y que le explique un poco de toda la situación que está pasando. Entonces, los productos financieros no solo es tener una aplicación, sino que es un conjunto de información, de educación y de cosas que todavía tenemos que hacer por el mundo. ¿Qué es más importante, digamos, en este momento? Pues los de verdaderos problemas, ¿cierto? Las sociedades que no tienen agua, las sociedades que están pasando por hambrunas, la pobreza, erradicar esos problemas es mucho más importante que erradicar un problema bancario. Entonces, mostrar una cifra no significa que de verdad estemos atacando el problema de fondo.
Y el problema del fondo es cómo estamos haciendo las cosas dentro de la sociedad. Y digamos que sociedades que tienen un privilegio financiero, en este caso, pues países que de alguna manera tienen mucho más dinero que países como el nuestro, no están haciendo algo diferente. Las empresas tampoco, de alguna manera están trabajando sobre los fines. Entonces el fin justifica los medios. Están ganando, les está yendo bien, de alguna manera me puedo parar en los demás, ¿cierto? Han salido muchos escándalos respecto a distintas situaciones, como las multinacionales cometen muchísimos errores con estas poblaciones más vulnerables. Entonces, de alguna manera hay que atacar muchas otras cosas para que Bitcoin y para que un sistema globalizado totalmente transparente se dé, y dejar un poquito aparte ese tema de intereses personales, como pasa en las entidades gubernamentales, personales o empresarios. Se toman decisiones adrede, de alguna manera esas decisiones no están validadas dentro del espectro de todo lo que es la sociedad, y pasa lo que pasa en nuestro país y en muchos otros países, corrupción, pobreza y desigualdad. Necesitamos una mejor forma de tener ese dinero. En este caso, Bitcoin nace como esa mejor forma, un sistema totalmente alternativo, totalmente transparente, y que elimina esa necesidad de confianza en un tercero. En este caso, nosotros siempre que estamos haciendo un proceso bancario, estamos confiando en un tercero porque no confiamos directamente en la persona. ¿Cuál es el problema, digamos, de las situaciones que vimos anteriormente? Aparte de lo que está pasando. Estas son un poquito más sociales, estas están enfocadas mucho más en ese sistema financiero. El primero es ese abuso de la confianza. Nosotros necesitamos esa confianza. En este caso, ponemos esa confianza en los gobiernos, en los burócratas o políticos, en los bancos o en corporaciones. Esas situaciones que estamos dejando ahí generan una situación de abuso de confianza. ¿Por qué? Los procesos que están pasando internamente no son transparentes, no los podemos auditar, las decisiones que se toman tampoco las entendemos, y cómo funciona el dinero por debajo dentro de todas las instituciones y todos los movimientos que se generan, mucho menos que lo vamos a poder ver. Ese abuso de confianza también tiene un problema, y es lo que hablábamos anteriormente, y es que nosotros como sociedad estamos entregando los datos a diestra y siniestra. Entonces necesitamos una capacitación, un entendimiento y un cuidado diferente de lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Es muy difícil pensar en ese, pues para mí es una utopía, pero hay que hacerlo en algún momento. Nos tenemos que preocupar más por el día a día. De alguna manera no tenemos los recursos, no tenemos la forma de vivir cómodamente, y nos tenemos que preocupar por la alimentación, por la educación y por temas que obvio son muchísimo más importantes. Entonces, transformar la sociedad, transformar el sistema financiero también puede hacer posible que las personas cambien su forma de pensar y las generaciones que vienen también lo puedan hacer. Ahora, hablamos de la digitalización y que necesitamos más confianza. Cuando yo voy a una tienda, puedo entregar 20.000 pesos que debo de alguna cosa, la persona los va a recibir y listo, no pasa absolutamente. Si yo hablo de un sistema digital, como está pasando en nuestra región con las estafas, yo puedo mostrar un comprobante de que yo hice un pago, pero yo le puedo mandar ese comprobante a muchas personas. Uno de esos participantes a los que yo estafé posiblemente no va a recibir el dinero y otra persona sí lo va a recibir. ¿Quién puede controlar eso? De alguna manera, esa entidad que es el árbitro, que es en quien yo deposito la confianza, en este caso entidades bancarias, por ejemplo. Si yo no tengo un objeto físico, ¿quién me tiene que copiar ese dinero? Entonces yo puedo decir que estoy mandando muchos comprobantes, que los puedo mandar a muchas personas y estafar a todas esas personas. Entonces yo necesito más confianza. ¿Qué necesito? Esa entidad bancaria que me va a pedir todos mis datos, mi información bancaria, mi información crediticia, dónde vivo, cuánto gano, qué hago, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que entregar toda esa información con la finalidad de poder entrar en ese mundo digital. Normalmente, no todas las personas van a poder entrar a ese mundo digital. Entonces, de alguna manera no tenemos esa libertad, la privacidad es menor porque tenemos que entregar toda nuestra información. Esa justicia también depende de ese tercero. Si ese tercero se equivoca en su labor de hacer la justicia, posiblemente va a afectar a alguna de las partes, y la libertad tampoco existe, porque si yo no puedo entrar a ese mundo digital,
pues yo no tengo cómo transar con las demás personas y cómo comunicarme en ese lenguaje que es el dinero. El dinero es otra especie de lenguaje que permite ciertas relaciones sociales. En ese momento, ¿qué pasa? Nace Bitcoin. En realidad Bitcoin viene de muchas innovaciones del pasado y pues yo quiero explicar de alguna manera a una escala un poquito más alta para que ustedes lo entiendan y se interesen un poquito más por el tema. Siempre es importante decir, haga pues el proceso de hacer su propia investigación, revise información sobre el tema. Yo quisiera que en este momento, de alguna manera, si alguno tiene un mito, se quite ese mito de la cabeza. Lo que hemos escuchado de un vecino, lo que hemos escuchado de un amigo, lo que hemos escuchado de la prensa, que muchas veces leemos el titular, que es un golpe impresionante, pero no leemos el trasfondo de toda la situación. ¿Qué pasa cuando uno escucha Bitcoin? Normalmente, lo que pasó en generaciones pasadas es que pensábamos que era un dinero simplemente para unos pocos, un dinero para gente que tenía un conocimiento diferente respecto a lo que significaba el dinero y las ciencias de la computación, o pensábamos simplemente en una estafa, una pirámide, que pasa mucho en nuestro país y que lastimosamente hoy sigue pasando. Es importante pasar como ese tema, de ese punto, de alguna manera queremos tratar es como lo importante en realidad detrás de Bitcoin. Para muchos era una caja de Pandora, sí, y tienen toda la razón. Abrir Bitcoin significó que también se generaran todas esas estafas, pero pues son situaciones que suceden. De alguna manera no es culpa de Bitcoin, sino que es culpa de una sociedad que tiene muchas limitantes, que tiene algunos problemas y que ese deseo de tener dinero hacen que los lleven a ese punto. Por eso todavía existen las estafas y por eso todavía existen esos sistemas piramidales. Entonces, lo más importante es entender el concepto, es estudiarlo, es preocuparse un poquito más por él sin necesidad de tener un conocimiento previo impresionante sobre criptografía, sobre sistemas distribuidos o algo por el estilo. ¿Qué es Bitcoin entonces? Lo que ustedes están viendo en pantalla es una explicación muy simple. Es una nueva forma de dinero digital, P2P, en este caso es peer-to-peer, persona a persona, entidad a entidad, directamente. No necesita un intermediario, significa en ese caso ese P2P, que a través de esos conceptos que estábamos hablando, que están relacionados a criptografía, por ejemplo, intenta solucionar los problemas del sistema actual. Elimina esa necesidad de confianza entre los participantes. Digamos que esa es la invención más grande, que yo tengo un sistema de descentralización completamente. Yo no necesito que un banco, primero, valide mi información, segundo, me permita hacer parte de ese sistema, y tercero, yo tenga que hacer todos los procesos a través de él. ¿Qué pasa en los sistemas bancarios, por ejemplo, en una causa noble como es el tema de las remesas? Una persona colombiana o de cualquier otro país que no tiene una situación económica muy buena se va a otro país, un país con una mejor situación económica. Allá empieza a ganar dinero y se lo tiene que mandar mes a mes a su familia para poder sostenerlo. ¿Por dónde la tiene que mandar? A través de todas estas entidades bancarias. Estas entidades bancarias van a cobrar un porcentaje muy alto que va a hacer que el proceso de conversión entre el dinero que se está enviando y el dinero que se está recibiendo sea primero complejo y segundo sea menor. La persona puede enviar $1,000 y van a llegar a su casa aproximadamente el 90% de lo que le envió o hasta el 80%, dependiendo de todos los pasos que tenga que hacer. Eso de alguna manera significa que estamos haciendo algo mal dentro del sistema bancario y dentro de la sociedad. Estamos dejando que un tercero, a través de esa confianza que estamos depositando en él, tome unas normas, decida unas reglas y simplemente a través de esas reglas nosotros podamos participar. Pero esas reglas de alguna manera no siempre benefician a todos. Estamos hablando de que es una persona que está trabajando muy duro en otro país y de que un porcentaje de lo que se está ganando se está yendo directamente al banco. ¿El banco qué está haciendo? Sí, está poniendo el sistema y todo lo demás, pero el banco no se está esforzando mes a mes por conseguir ese dinero. Entonces, esa confianza de alguna manera también deja que ese participante tercero ponga las normas que él desee y que lo beneficien mucho más. Entonces, ¿Bitcoin qué es? Bitcoin es una plataforma de confianza. Bitcoin no es un servicio, Bitcoin no es una compañía, no es un producto. Y es ese concepto de descentralización, de la transferencia de valor entre los distintos participantes. Estas ideas, pues, de alguna manera van
escalando más adelante. Se supone que es el Internet del dinero porque a la final estamos hablando de que es dinero dentro de una red. Esa red lo que le permite es tener como ese dinero dentro de una aplicación y no hay un punto de control central. Es como el Internet, todos pueden participar. Se supone que el protocolo que se creó en un principio para Internet es totalmente descentralizado. En el protocolo IP, en este caso. El dinero, pues, es una forma de interactuar socialmente. En este caso, ninguna entidad es dueña de Bitcoin. El dinero simplemente nos permite comunicarnos y pasamos de un dinero que estaba basado en instituciones, como las instituciones bancarias y el Banco Central de cada país, a un dinero basado en red. Yo puedo crear una aplicación basada en Bitcoin. En este caso, Bitcoin es dinero programable. Yo puedo crear servicios, yo puedo crear billeteras, yo puedo crear una nueva forma de interactuar. Pero, ¿qué necesito en este caso? Innovación. La innovación de alguna manera no se puede parar. La innovación es la base de esta tecnología y de todo lo que está pasando en el ecosistema hoy en día. Cualquiera lo puede hacer. Si vamos a otro nivel, Bitcoin es simplemente un software que me permite tener un participante dentro de esa red. Yo a través de ese participante ya puedo tener cierta información y a través de ese participante también puedo enviar mis transacciones, por así decirlo. Entonces, pueden ver Bitcoin como un software, como un sistema, como un concepto, lo pueden ver también como el Internet del dinero, lo pueden ver de muchas maneras, pero Bitcoin simplemente vino a solucionar ciertos problemas que ocurren en el sistema actual y sobre todo en ese abuso de la confianza. Bitcoin es abierto, Bitcoin tiene un concepto de escasez absoluta y nadie controla Bitcoin. Más adelante hablaremos un poquito de cada uno de esos, pero digamos que son 3 pilares fundamentales para lo que estamos haciendo y estamos viendo en este momento. Entonces Bitcoin tiene una historia, como todas las tecnologías. Seguramente hemos hablado de muchas innovaciones que hacen que Bitcoin sea posible. Si tenemos de pronto un trasfondo en el tema técnico, mucho más que vamos a saber de ellas. Si no, simplemente vamos a escuchar rumores que a veces son un poco complicados de manejar. De alguna manera acá lo que se quiere representar es como el camino que lleva Bitcoin, pero no se está representando totalmente, porque si hablamos de la historia de Bitcoin, hablamos de conceptos que vienen desde aproximadamente 1930 y otros más viejos, como es el concepto de contrato. Contratos siempre hemos tenido dentro de nuestra sociedad, sean oral o sean escritos. Entonces siempre esa relación ha existido y Bitcoin se basa de alguna manera en esas relaciones. Más o menos ya temas específicos, 1930 empezaron, y lo que hace a Bitcoin especial y a la persona que lo creó o las personas todavía no se saben, es que tomaron todos esos componentes individuales que en el pasado habían tratado de relacionar, pero todavía no tenían una relación, y generaron una relación muy profunda entre los mismos. De esa forma pudieron encajar las piezas para darle vida, pues, al sistema que conocemos en este momento. En 2008, a través del seudónimo Satoshi Nakamoto, se publica un white paper, un artículo científico sobre Bitcoin, un sistema descentralizado, peer-to-peer y distribuido. En este caso, después se hacen ciertos avances, se lanza la red, todo lo demás, empiezan a conectar algunos usuarios, y hay una fecha importante que también se celebra, que es el mayo 22 de 2010, que es el Pizza Day. En ese momento, 2 pizzas fueron vendidas por 10.000 Bitcoin. Una persona necesitaba unas pizzas, entregó esos 10.000 Bitcoin y se las pudieron entregar. Hoy, porque digamos es recordado por el tema financiero que ha traído Bitcoin por debajo y por ese tracking a través de la historia. 10.000 Bitcoin hoy es demasiado dinero. Entonces, si esa persona los hubiera vendido, ¿qué hubiera pasado con esa persona? No sabemos, ¿cierto? Pero pues él se siente contento, digamos, de recordar ese día. Después, en 2010, esta persona bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto deja de publicar en foros, deja de publicar artículos y simplemente desaparece. Mucha gente está obsesionada con entender quién fue Satoshi Nakamoto. Mucha gente también se está aprovechando de que Satoshi en este momento no es de alguna manera una persona pública, y se aprovechan de eso para decir que ellos son. Mucho cuidado, hay muchas personas que están estafando y hablando de que ellos son Satoshi Nakamoto. Se supone que la dirección de Satoshi Nakamoto tiene aproximadamente, por lo menos las direcciones que él tiene asociadas a su llave privada, tiene aproximadamente 6 billones de dólares, si mal no estoy.
ese dinero nunca se va a mover. Entonces, de alguna manera, la única persona que puede mostrar que es Satoshi es a través de ese poder de la criptografía. Eso puede que pase en la vida, puede que no pase, pero uno de los superpoderes de Bitcoin en este caso es que Satoshi no existe, ¿cierto? Satoshi de alguna manera no sabemos quién es, no sabemos si es un él, si es un ella, si es un ellos, pero simplemente nadie lo sabe. Ha mantenido ese anonimato sin importar la atención que ha generado en el mundo. Eso es muy importante, porque ¿qué pasa, digamos, con algunas otras criptomonedas que vemos hoy? Siempre hay un líder, siempre hay una cabeza. Esa cabeza puede que no tenga las mejores intenciones, puede que estafe a las demás personas y simplemente se aproveche pues de un nombre que ni siquiera lo representa a él. Satoshi, quien haya sido o los que hayan sido, de verdad que representan algo muy diferente. Ser invisible en un mundo donde la privacidad no existe es un superpoder. Bueno, hablando pues de algún tema del futuro, ¿cierto? Hablamos pues de ya algunas soluciones que se han hecho después. Bitcoin se creó como una red, se empezaron a unir las personas, se empezaron a agregar mucha información pues en internet respecto al tema, también contribuciones al core de Bitcoin, a lo que corre ese software que estamos necesitando, y se crearon aplicaciones a través de ello. Existe un problema muy grande en este momento y es la escalabilidad. Más adelante lo vamos a ver, pero de una manera muy cortica, es simplemente que yo tengo que mandar cierta cantidad de transacciones por segundo, por minuto, por hora. Actualmente los sistemas bancarios pues, pueden transar muy rápido, ¿cierto? Los sistemas bancarios como Visa, y pueden hacer muchas por minuto, por segundo, por hora. Pero Bitcoin no tiene la forma de solucionar eso porque tiene que guardar la información dentro de bloques, esos bloques se tienen que minar, también lo vamos a ver más adelante. Pero eso toma cierto tiempo y pues para confiar de verdad en una transacción tengo que esperar entre aproximadamente entre 20 minutos y una hora. Para un proceso, digamos, de una remesa, que no es un proceso instantáneo en el sistema tradicional, es algo que pues, no se demora absolutamente nada, 20 minutos, una hora. Pero si yo quiero hacer muchas transacciones en un espacio de tiempo, digamos, cuando voy a una tienda, va a ser muy difícil hacerlo sobre esta red. Entonces se inventaron protocolos, en este caso se llaman protocolos de segunda capa. En 2016 hablamos de la red Lightning. La red Lightning lo que nos permite es hacer transacciones instantáneas sin tener que pasar por toda la red principal y esos 20 minutos, sino que a través de un contrato que está escrito en código podemos hacer esas transacciones. Eso se publicó en 2016. Seguramente han pasado muchísimas otras cosas, pero esta es información valiosa que la idea es que todos podamos entender un poquito de ella. Después, cuando hablamos en 2020 con la pandemia, muchas empresas se dedicaron totalmente a Bitcoin y a Lightning Network. Muchas, pero no las suficientes todavía. ¿Por qué? Estamos hablando de que el sistema financiero tiene cierta forma de trabajar, tiene ciertas monedas, tiene ciertos intereses personales y de alguna manera Bitcoin y todo lo que viene detrás de ello tiene un interés superior. Es un interés de alguna manera más social, un interés pensado más para toda la sociedad. Entonces no todas las empresas van a dedicar sus recursos a todo este tema, como está pasando también con las energías renovables y los procesos que se están llevando a cabo pues, en ciertas empresas. Pero el boom, de alguna manera, de la pandemia fue que muchas empresas ya dedicaron su tiempo totalmente a esto. ¿Esto qué significa? Mayor desarrollo, mayor entendimiento, mayor comunidad y mayor educación para todo el resto de personas que no están enfocadas directamente en la parte técnica de lo que es Bitcoin. A hoy estamos hablando de que se procesan más de 330.000 transacciones diarias, de que en el core hay muchísimos desarrolladores, hablamos de 1.000 o 900 aproximadamente, en el core, o sea, la base de lo que es Bitcoin, que hay muchísimos más en el ecosistema creando aplicaciones, servicios y todo lo demás que necesitamos, y que la red tiene una disponibilidad en todo este tiempo que lleva, desde 2009, que fue la primera versión de la red, hasta hoy, 2022, del 99.98%. Posiblemente muchos sistemas bancarios no van a poder tener ese valor. Muchas otras criptomonedas que hemos visto o activos digitales tampoco pueden tener ese valor. En este caso, pues la red donde esas criptomonedas están. Y un sistema que tiene una disponibilidad tan alta, mucho más grande que hasta a veces nuestros sistemas de internet de la casa, pues es un sistema que de alguna manera está sobre unas bases muy sólidas. Ha sido resistente a ataques, no lo han podido hackear,
como ha pasado en algunos momentos pues, con las noticias que hemos visto últimamente con otras redes. Entonces es algo a tener en cuenta. Bitcoin es muy sólido, fue la primera invención. A partir de Bitcoin se generaron las otras soluciones blockchain como Ethereum y muchas otras que vemos hoy en día. Cardano, Polkadot, simplemente hacen las cosas diferentes por debajo, pero se basan en lo mismo, un libro mayor descentralizado, que más adelante también veremos ese concepto. ¿Qué puedo hacer entonces yo en Bitcoin? Yo puedo poseer ese Bitcoin, pero ¿qué significa que yo tenga posesión de ese Bitcoin? En este caso, yo voy a tener una llave privada que me permite transferir ese Bitcoin a una dirección pública, usando un libro mayor contable o un ledger distribuido. Ahorita hablábamos de que somos una red. Esa red se compone de participantes o nodos que están corriendo ese software de Bitcoin. Esos nodos que están corriendo ese software de Bitcoin van a validar toda la información y ellos tienen una copia de ese libro mayor contable. Entonces, ¿qué significa eso? Las transacciones de alguna manera son muy transparentes. Yo en este momento, en una entidad bancaria, puedo ir a pedir las transacciones que están pasando a través de cuentas de alguna manera que estén asociadas a personas que trabajen en el gobierno, por así decirlo, o cualquier persona natural. Lo digo es por ese tema de transparencia. Si yo tengo una red donde yo puedo tener una copia de todas las transacciones que están pasando, en este caso ese libro mayor contable, yo puedo hacer una trazabilidad y puedo demostrar de verdad la transparencia como están pasando las cosas. Muchos casos de corrupción se han visto en el país y el dinero simplemente desaparece. Si yo tengo un libro mayor contable y yo soy una persona que está interesada de verdad en mantener una auditoría, en mantener un control, en de alguna manera ser transparente con todos los demás, yo podría publicar mi dirección, decir que esta dirección pertenece al Estado y simplemente se movió este dinero. Un poder de Bitcoin también es el tema de la pseudoanonimidad, pero digamos que si estamos hablando de controles, las entidades gubernamentales también están hablando de un tema, en este caso de regulación tributaria, también debería ser al revés, ¿cierto? Las personas pusimos a las personas que nos están dirigiendo, ¿cierto? Nosotros como pueblo escogimos a unas personas, esas personas deberían ser mucho más transparentes con el pueblo. Entonces, si existen muchas copias de ese libro mayor contable, donde hay un consenso entre todos los participantes, posiblemente el tema de corrupción, el tema de ilegalidad, el tema de robos, el tema de lo que está pasando en la sociedad hoy en día, va a cambiar muchísimo. Entonces, en este caso, ese libro mayor contable se ve como el recuadro que vemos a la izquierda. En este caso hay un quién y un cuánto. Simplemente hay una dirección pública que yo le envié y cuánto dinero en este caso le envié. En este caso yo podría mandar también fracciones de Bitcoin. Eso es algo que es importante. Un Bitcoin se puede dividir en 100 millones de satoshis. Es como decir dividir 1.000 pesos en todas las monedas y en todas las denominaciones que están por debajo. Y yo sé 100 millones de satoshis también lo podría dividir. Entonces pasaría como que llegamos a 100 pesos y esos 100 pesos yo igual los puedo seguir dividiendo en 50, en 25, en 20, en lo que yo quiera. Entonces, para poseer Bitcoin, yo no necesito tener en este caso más o menos $20,000, ¿no? Yo puedo comprar pequeñas fraccioncitas hasta que vaya formando una cantidad. ¿Cómo de alguna manera yo puedo decir que puedo utilizar esos recursos que están dentro de ese libro mayor contable? En este caso, con mi llave privada. Esa llave privada me va a desbloquear el acceso a esos recursos que están asociados a una llave pública. Sistema financiero tradicional, ¿cómo lo pueden ver? Sus cuentas de ahorros. En este caso, la cuenta de ahorro tiene un PIN que uno de alguna manera digita en el cajero y yo tengo un número de cuenta de ahorro que está asociado pues a mi persona. ¿Cuál es el problema? Yo tuve que dar todos mis datos para tener ese tema de mi cuenta de ahorros. En este caso en Bitcoin yo no necesito absolutamente nada de eso. A través de ciertas funciones matemáticas, de ciertos algoritmos y del poder de la criptografía simétrica, yo puedo tener en este caso llaves públicas y llaves privadas. A través de una llave pública, a través de una llave privada puedo generar muchísimas llaves públicas, pero a través de esa llave pública no puedo generar una llave privada. Entonces yo puedo asociar muchísimas direcciones, mantener mi pseudoanonimidad dentro de la red, porque ahí yo no estoy diciendo Sebastián le está pasando 0.5 Bitcoin a Edison, no, simplemente son direcciones, no se ve absolutamente nada diferente, entonces puedo mantener una pseudoanonimidad y a nadie le tuve que dar mis datos.
yo podría hacer el proceso de generar una llave pública con papel y lápiz, porque simplemente depende de una secuencia de pasos y de unas reglas que tengo que cumplir. Entonces, para yo tener una cuenta, no necesito hacer parte de un sistema financiero, como pasa con los bancos. Entonces, yo puedo hacer todo el proceso hasta en papel. Así de simple puede ser. ¿Yo qué necesito? Que la red exista. Entonces, yo a la red le voy a decir, esta es mi transacción, la red va a decir, bueno, es una transacción válida o es inválida, en este caso a través de ese software de Bitcoin del que todos están participando y están de acuerdo, y a través de eso, pues ya la transacción se propaga. Bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante para que se entienda un poquito mejor, pero yo no dependo de que yo tenga que tener uno dentro de la red, de que esté esa confianza de un tercero, no. Yo simplemente genero mi transacción, genero un vale, lo mando a la red, si la red me lo valida, simplemente pasó y ese dinero se va a entregar a la persona que de alguna manera yo le dije que se lo voy a enviar. Hablo de personas, pero una dirección puede estar asociada a cualquier cosa. Si yo tengo una dirección asociada a un comercio, si yo tengo una dirección asociada a mi nevera, a mi lavadora, a un servicio que estoy prestando. Entonces, no necesariamente tengo que estar asociado a una persona. Eso es importante, el tema de pseudoanonimidad y el tema de que no necesito de la red para poder generar mis propias transacciones. Un banco, ¿cómo las genera? Yo simplemente digo que tengo que hacer una remesa, una transferencia o todo lo que yo necesite. El banco por debajo la genera con sus propias reglas. Yo no sé cuáles son esas reglas, yo no las puedo ver de una manera totalmente transparente. Entonces, de alguna manera, es el beneficio para ellos. Acá yo sí la puedo generar. Entonces, yo puedo pensar en el beneficio propio, en las tarifas que voy a pagar y todo lo demás. Esa llave privada, ¿yo cómo la puedo almacenar? Como el PIN de, en este caso, de la tarjeta débito, crédito, lo que tengamos. Yo la puedo almacenar a través de una foto, yo la puedo almacenar de manera segura, yo la puedo almacenar en mi dispositivo, en un dispositivo seguro, la puedo anotar en un papel, la puedo tener en el cerebro. ¿Cuál va a ser el problema? Si yo pierdo esa llave privada, que es única, simplemente yo no voy a poder acceder a mis recursos nuevamente. Entonces, de alguna manera, hay como pros y contras, ¿cierto? El sistema financiero, yo vuelvo y presento mis papeles y sí me lo va a dejar hacer, pero les tuve que entregar toda mi información y ellos no son transparentes con la forma como están haciendo las cosas. Pero en este caso yo no tengo a quién reclamar. Si yo pierdo mi llave privada, no hay nada que hacer. Si alguien toma esa llave privada, no hay nada que hacer. Entonces hay que ser muy respetuosos con nuestra información, con los datos y con lo que estamos generando. Por eso es importante, como se ve en el gráfico, almacenar esta llave privada de una manera muy segura y de una manera que no cualquiera pueda tener acceso a ella. Si yo, digamos, la subo en la nube, mis cuentas son hackeadas y esa información está disponible, tampoco hay mucho que hacer. Entonces siempre hay que ser muy responsable, digamos, con nuestra información y con los datos. Es un sistema financiero, yo sé que la vida es corta, yo sé que son cosas que de pronto no nos debería preocupar o es lo que nos ha hecho la sociedad en este momento. Pero si yo no me preocupo por mis propios recursos, ¿quién más lo va a hacer? El banco y las entidades bancarias y las entidades gubernamentales no lo están haciendo. Ellos simplemente necesitan que las cosas pasen. Entonces, también hay que pensar en ese beneficio propio. ¿Cómo funciona esa transacción? Simplemente yo necesito tener Bitcoin, yo necesito generar esa transacción y le envío esa transacción a mi red. Para yo saber a quién se lo voy a enviar, solamente necesito una dirección. En este caso, la llave pública. Estamos haciendo el ejemplo con Lorena. Lorena simplemente tiene que pagar sus obligaciones. Ella tiene una llave pública y una llave privada. Va a generar una firma. Esa firma se va a asociar a la transacción que después ella generará. Entonces, esa transacción tiene de alguna manera una metadata. Esa metadata, pues lo único que tiene es de dónde la estoy mandando, esa firma digital, la llave pública a la que está llegando, y de alguna manera eso se puede verificar a través, pues, de ciertos algoritmos y de ciertos cálculos. No es nada del otro mundo. Ella lo puede generar, como les digo, offline. Ella no necesita internet en ese momento. Ella la manda a la red la valida, la red la agrega a un bloque, ese bloque se va conectando, esa conexión, digamos, y el proceso de agregar una transacción a un bloque requiere tiempo, pero de alguna manera esa transacción se va volviendo muchísimo más segura, no se puede reversar. El problema grande del sistema de hoy, las transacciones se pueden reversar. Si alguien quiere estafarme y muestra de alguna manera comprobantes, así no sean reales, al banco, de que puede reversar una transacción, la podría reversar.
Pasa mucho cuando compramos artículos y de alguna manera es una recomendación que en algún momento me dio un amigo, pero es algo verdad. A veces uno hace un pago, uno hace una compra de algo grande o uno hace una venta y las personas mandan cheques. En este caso ese saldo queda en canje, pero ellos pueden reversar esa transacción. Entonces mucho cuidado cuando de pronto en sus sistemas financieros encuentran algo como un saldo en canje. Si encuentran ese saldo en canje, posiblemente sean víctimas o estén a punto de ser víctimas de una estafa. Entonces siempre reciban cosas que sean totalmente reales, transparentes y que así les tocara mucha más información, pues ustedes puedan hacer. En Bitcoin no pasa así, como digamos la información está disponible para todos, uno puede seguir qué está pasando con su transacción y si ya fue agregada dentro de un bloque, ese bloque de alguna manera es un libro contable que tiene páginas, ¿cierto? Entonces en la primera página llené todas las transacciones, en otra llené otra transacción, otras transacciones de muchas personas del mundo. Entonces yo puedo ver la información de mi transacción prácticamente en tiempo real, que se agregue en bloque, y que yo ya sepa que esa transacción de alguna manera no se puede reversar. Pero para que una transacción funcione entre Bitcoin es esto simplemente. Tengo una cantidad, genero esa transacción se manda a la red la propaga, se agrega a un bloque y después de eso, pues la persona que de alguna manera se le mandó esa transacción a través de su llave privada puede gastar esos recursos. Porque digamos hay tanto alboroto con lo que pasa en Bitcoin, ¿cierto? En todo este proceso donde una autoridad central, no existe la autoridad central, yo no le tuve que decir a una entidad financiera, valídeme esta transacción o genéreme esa transacción, no existe de esa autoridad central, hay una red de participantes y todos los participantes se ponen de acuerdo respecto a unas reglas. Ninguna persona puede poner una regla diferente y decir no me parece por tal cosa, por tal otra. Simplemente las reglas son iguales para todos. Yo no necesité presentar un documento de identificación. Como ustedes ven, lo único que identifica en este caso a Lorena para poder gastarse esa unidad de Bitcoin, ese Bitcoin que ella tiene, es a través de esa firma digital de su llave privada y de su llave pública. En este caso más la privada y su firma. Entonces, pues no se necesita ese documento de identificación. El costo de la transacción es mínimo. Dentro de toda la información que ella puso en esta transacción, ella dijo también, yo me voy a gastar tanto en la tarifa. En Bitcoin es algo muy importante, es que entre más complejo sea este documento o pues esa transacción que se genera, mayor va a ser la tarifa. Pero ojo, eso no depende de la cantidad financiera. En este caso pasa mucho en los bancos, ¿cierto? Si yo voy a hacer una transferencia de muchos miles de dólares, millones de pesos, lo que sea, el banco me va a cobrar una tarifa muchísimo más alta. Acá no importa. Si yo paso $1 o $50 o $50.000, simplemente depende de cómo generé mi transacción y de si las tarifas están acordes respecto a lo que yo estoy diciendo. Para los mineros también es importante el tema de tarifas. Entonces el costo de transacción siempre va a ser mínimo, independiente de la cantidad financiera que estemos pasando. Es casi imposible de censurar. ¿Por qué? Lorena puede hacer esto en un papel, Lorena puede generarlo de una manera diferente, Lorena puede tener un software muy chiquitico dentro de su computador que genere esa transacción. Ella que necesita es mandar esa transacción a un nodo. Ese nodo que va a hacer propagarla a toda la red y ya simplemente con eso pues no se va a poder de alguna manera censurar. Listo, gracias. Entonces la censura, digamos que pasa en este caso con los gobiernos, como yo les decía, si el gobierno decide que yo no puedo aportar a nobles causas o que yo hago parte de una causa que me parece noble pero que está en contra de los pensamientos de mi gobierno autoritario, democrático, lo que sea, simplemente el gobierno va a decir, esa transacción no pasa y el sistema bancario para usted no funciona, le voy a congelar sus fondos y no hay nada que hacer. En este caso nadie me va a congelar mis fondos, yo soy dueño de mis fondos y yo simplemente necesito enviar esa información a la red para poder hacer las cosas. Hablamos de que aproximadamente se demora 1 hora para resolver. Como yo les decía, yo tengo que agregar nuevas transacciones a nuevos bloques, ya tengo que agregar nuevos registros a una hoja de mi cuaderno donde está toda la contabilidad que voy llevando. Eso aproximadamente se puede demorar 10 minutos, pero como estamos hablando de que hay muchas personas compitiendo, pueden haber múltiples versiones de ese libro contable, ¿cierto? Para yo decir que de alguna manera mi dinero ya está asegurado y que las páginas no se van a cambiar, es bueno pensar de que se debería agregar por lo menos un bloque
u otra cantidad de bloques encima del mío. Entonces me demoré 10 minutos para agregar mi transacción. Agrego un nuevo bloque. Ese bloque también se va a demorar aproximadamente 10 minutos mientras las personas están compitiendo. Y ese tiempo no va a variar dependiendo como de la experiencia que tengo en minero, porque hay un tema de aleatoriedad muy importante pues en ese escenario. Entonces agrego un bloque, puedo agregar otro encima, ya voy viendo que mi transacción de alguna manera va quedando en páginas anteriores, o si lo ven como un libro, si yo estoy en la página 90, le agrego la página 91, le agrego la página 92 y yo soy el escritor, posiblemente yo no me voy a volver a la 90 para retomar toda la información porque me va a tocar calcular otra vez y pensar todo lo que yo estoy haciendo dentro de mi libro, dentro de mi historia y todo lo demás. Entonces es más seguro que eso se vaya volviendo parte de la historia. Entonces hablamos de una hora, pero posiblemente entre 10, 20 minutos vamos a poder tener también información que nos va a servir para que la cadena de bloques sea transparente. ¿Por qué no se van a generar, digamos, tantos forks o tantas bifurcaciones? Porque el minero, la única forma de generar ese Bitcoin o de obtener esas recompensas va a ser a través de ese proceso de minería. Si él se desvía mucho, pues no va a ganar absolutamente nada, se gasta un montón de poder computacional y de alguna manera no va a aportar nada pues al sistema y tampoco se va a aportar nada para él mismo. Entonces no tiene muchísimo sentido. En este caso, el Bitcoin solo se puede gastar una vez. Significa que funciona como un billete. Yo no puedo decir que genero esta transacción y que me voy a gastar, por decir, tenía un Bitcoin y que voy a mandar ese Bitcoin, se lo voy a mandar en este caso pues a la persona que se le tengo que mandar, en este caso Lorena se lo va a mandar a Juan y después ese mismo Bitcoin ella se lo va a mandar a otra persona. No, simplemente se lo gastó. Tenía 100.000, entregó 100.000, no hay nada que hacer. Entonces, ese control descentralizado, ese control donde todos tienen la información, donde es fácil de verificar, digamos que en este caso todo lo que está construido dentro de Bitcoin es para que sea muy difícil agregar esas páginas a esa cadena de bloques, pero sea muy fácil verificar una transacción, hacen posible que esto sea muchísimo más fácil y que las reglas sean transparentes para todos. Entonces, como hablábamos, un nodo minero, que ya lo vamos a ver, tiene ciertas reglas. Él siempre va a validar la información. Si él valida información de manera incorrecta, que no está asociada, digamos, a las reglas generales de todo el sistema, pues él está perdiendo plata, tiempo y pues no está haciendo en realidad nada porque tampoco se va a ganar un recurso económico. Para él va a ser muy difícil engañar a todos esos participantes de la red. Una pregunta, ¿quiénes son esos participantes de la red? Esos participantes de la red son cualquier persona. Si yo tengo un computador donde puedo correr ese software de Bitcoin, yo lo podría hacer. Y simplemente, ¿qué estoy haciendo? Aportándole a la red, porque sea yo un nodo minero, o sea yo un nodo absolutamente normal, estoy validando transacciones y estoy haciendo posible que el sistema siga funcionando. Recuerden que el sistema va a funcionar si también las personas lo están usando. Si yo empiezo a ver que en ese sistema hay solo estafa, solo gente que quiere engañar, solo gente que no está aportando a la red, financieramente Bitcoin pues simplemente sería un fracaso y como otras criptomonedas pues simplemente se caería, se desplomaría al piso, nadie lo usaría, no habría digamos una forma de escapar de lo que estábamos hablando, ¿cierto? De todo el tema de la inflación, por ejemplo. ¿Qué pasa con esa transacción? Los nodos en la red van propagando esas transacciones a todos los nodos, a todos los nodos. Entonces un nodo simplemente es el dispositivo que corre el software open source de Bitcoin. También es importante decir eso. Bitcoin no es un software privado. Bitcoin no es un software que le esté cobrando a usted en dinero. Bitcoin simplemente es un software open source. Hay un repositorio en GitHub que usted puede descargar, que usted puede correr su nodo y que tiene todo el paso a paso en cualquier sistema operativo. Cada nodo tiene esa copia del libro mayor, ese libro mayor donde las transacciones ya se pusieron, pero como van llegando más y más transacciones, el nodo también va poniendo esas transacciones que van llegando en otro espaciecito. Cada vez que se agregan nuevas páginas al bloque, como decir, agregué un nuevo concepto dentro de un libro que yo estoy escribiendo, simplemente borro ese concepto de esa lista y simplemente actualizo mi lista. Entonces los mineros también me permiten hacer eso. Y un nodo siempre va a estar en pro de eso, en eliminar las transacciones que ya se agregaron a nuevos bloques y en simplemente mantener actualizada la información. ¿Cuáles son las características en este caso de lo que necesitamos para tener ese consenso? Porque en este caso sí, todos los nodos tienen mucha información, todos conocen lo que están haciendo los demás, todos tienen todos los datos,
Pero ¿qué necesito yo? Un mecanismo que me permita tener consenso o por lo menos confianza en todos los demás, sin necesidad de en realidad tener esa confianza. Yo no tengo que ir a preguntarles a todos para que me digan la verdad. Hay una serie de reglas. ¿Qué necesito? Primero, un ingreso sin restricciones. Si yo quiero ser un participante de esa red, lo puedo hacer. Y si yo me quiero salir, lo puedo hacer. Nadie me está condicionando y no hay un tema económico que, digamos, diga solo las entidades bancarias pueden entrar, o alguien que tenga tantos recursos puede entrar, o alguien que haga tal cosa puede entrar. Entonces, simplemente el ingreso y la salida no tiene restricción. Un tema importante es la aleatoriedad. En este caso, lo que nos permite eso es que por más que un minero de alguna manera se gane una recompensa, cuando él vuelva a empezar otro proceso, sea un proceso totalmente diferente. Él no pueda saber cuál es el resultado, así él intente saltarse los pasos para cumplir con ese resultado. Eso que nos genera un mecanismo que habilite ese consenso entre los distintos nodos. En este caso, cualquiera puede entrar y salir, y necesito algo que me permita tener esa aleatoriedad, o por lo menos esa característica, sin necesidad de que me toque preguntarle a todo el mundo. Simplemente tengo un mecanismo y unas reglas. En este caso, ese mecanismo, ¿cuál va a ser? La minería. ¿Cómo funciona la minería? De una manera muy simple. Obviamente ustedes lo pueden seguir investigando y pues interesarse por esa parte técnica. Llegan nuevas transacciones, como les decía, llegan a todos estos participantes, a cualquier nodo que esté conectado en la red y que esté corriendo ese software o ese protocolo, pues para poder entender todo lo que está pasando. Esos nodos que son mineros, que en este caso pues acá hay uno, por acá hay otro, etcétera, etcétera, van a competir por una recompensa. En este caso, ellos compiten por agregar un nuevo bloque válido a esa cadena de bloques. Entonces hay un ledger que, como les decía, son las páginas de un libro, el bloque 0, el bloque 1, el bloque 2, secuencia, 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 no necesariamente pues con esos identificadores, y después ustedes se darán cuenta si lo investigan, pero ellos simplemente compiten por generar este bloque N. En este caso, ese bloque N les va a entregar dos cosas si ellos lo cumplen con todas las reglas y validan toda la información que está dentro de ellos. La recompensa van a ser las tarifas que ellos van a encontrar en cada una de esas transacciones que, como hablábamos anteriormente, Lorena dijo acá en su transacción, bueno, yo voy a pagar tanto por el Bitcoin que yo estoy moviendo o por la transacción que yo estoy haciendo, más nuevo Bitcoin. La única forma de generar Bitcoin es minando bloques. En este caso, si simplemente la minería no existe, no hay una forma de generar nuevo Bitcoin. Entonces, simplemente la cantidad de dinero que está rondando, pues se va a quedar estática de alguna manera. Entonces, la minería es un mecanismo súper importante y de alguna manera que yo quisiera que muchos se interesen y lo entiendan un poquito más a fondo, porque sí, de alguna manera mueve la economía de todo lo que estamos haciendo. Esos mineros siempre van a competir. ¿Por qué? Pues por ese nuevo Bitcoin y por tener esas tarifas como recompensa. Un minero puede estar en cualquier parte del mundo, por eso les pongo un minero o sea, de Colombia, minero de España, minero en Japón. Todos pueden competir, no importa dónde estén, no importa quiénes sean, no importa cómo lo hagan, simplemente todos lo van a hacer igual porque tienen unas normas. Pueden haber mejoras, pero no hay forma de que en un sistema aleatorio yo pueda tener un resultado sin haber pasado por todo el proceso. Entonces, por eso hablamos de Proof of Work, ya vamos a ver un poquito más. Ese bloque que se genera de la minería, aparte de esas recompensas que le quedan a esa persona, a esa entidad, a lo que sea que esté minando, se agrega a la cadena de bloques principales. En este caso, es el ledger público. Se genera esa recompensa y se le otorga al minero esas tarifas transicionales. Yo voy a agregar ese bloque N. Cuando acabo de agregar ese bloque N, todos los mineros paran lo que estaban haciendo, actualizan su información transaccional. Acuérdense que un bloque simplemente tiene un conjunto de transacciones, actualizan esa información y empiezan inmediatamente a trabajar en el nuevo bloque. ¿Cómo lo van a hacer? A través de algo que se llama Proof of Work. Muchos lo pueden haber escuchado, otros pueden que no, pero pues ese Proof of Work, digamos, de alguna manera lo podemos ver referenciado de esta manera. También hay otro ejemplo que ahorita les voy a dar. En este caso, vamos a hacer el ejemplo con una prueba física. La única forma de pasar este muro es, en este caso, pues si ustedes alguna vez vieron las competencias del hombre más fuerte del mundo, que tenían que tirar una piedra o algo por el estilo, o en este caso también había algunos galones, ¿cierto? Con mucho peso. La única forma, digamos, ellos cumplir con esa meta era pasando
ese elemento por encima de una pared. Es muy difícil atravesar y va a necesitar muchos intentos. ¿Qué tiene que hacer, digamos, una persona que está entrenando para eso? Intentar, 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 y puede que en un momento lo pase y puede que en otro momento no lo haga. Si yo lo paso, ¿qué significa? Que yo me gasté la energía suficiente, me preparé lo suficiente, hice lo posible por pasar ese muro. ¿Qué pasa? Esa dificultad va variando, como en esa competencia del hombre más fuerte del mundo. El primer barril pesaba 10 kilos, el segundo 20, el segundo 30, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no podía tirar primero el de 50 y después el de 10, no. Entonces, de alguna manera eso es lo que significa Proof of Work. Yo estoy demostrando todo el esfuerzo que estoy haciendo para poder obtener esa información. En este caso estoy haciendo todo el proceso de minería, de validar todas las reglas, de encontrar un valor, en este caso aleatorio, y que depende pues de muchos intentos para poder decir pues que yo me voy a poder quedar con esa recompensa y de que genere un nuevo bloque. Esta es la forma, digamos, una de las más simples de ver. Hay otra forma y es a través de unos dados, ¿cierto? Yo voy a tener 2 dados y la primera vez que tiro esos 2 dados, el reto mío va a ser sacar un número menor a 12. Va a ser muy, 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 muy fácil. Van pasando los intentos, van pasando los momentos y en otro momento me van a decir, tienes que sacar un número inferior a 3 con 2 dados. Entonces, cada vez que yo los tire, digamos que el experimento siempre va a ser aleatorio. Yo no tengo una forma de decir, bueno, si lo tiro a la tercera, ahí me van a salir el número menor a 3. No, yo tengo que tirarlos, 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 tirarlos. El experimento es aleatorio, los dados siempre van a caer diferentes y no tengo forma de alguna manera como de pasar o no demostrar ese esfuerzo. Cuando yo encuentre el valor, voy a poder decir, encontré el valor, pero lo más seguro es que tuve que intentar tantas veces. Normalmente en Bitcoin entonces estamos hablando de que son 10 minutos para generar ese bloque y los intentos que tienen que hacer estos mineros pues son unos números gigantes. No tengo el número exacto en este momento, pero sí tienen que hacer demasiados intentos. Esos intentos que necesitan pues simplemente energía, en este caso pues en forma de electricidad y también energía computacional. ¿Cuáles son las características, digamos, de esa cadena? Todos los nodos que están dentro de la red, o sea, lo que estamos hablando acá, no solo los mineros, tienen que aceptar la cadena que demuestre más computación acumulada. Como yo les decía, se pueden hacer bifurcaciones, pueden haber personas que no quieran aportar, sino que quieran engañar a los demás nodos, pero simplemente los nodos se están comunicando siempre, ¿cierto? Es una red abierta, todos se comunican con todos. Entonces, si yo estoy siguiendo una cadena, pero la persona con la que me comuniqué o ese nodo con la que me comuniqué me dice como, hey, esa no es la cadena, sino que es esta, porque vea que esta tiene mayor poder computacional acumulado, entonces yo le digo, sí, tiene toda la razón. Entonces yo simplemente actualizo mi información. Existen unas reglas para definir que un bloque es válido. Como yo les decía, un minero no simplemente puede decir, para mí esta hoja de este cuaderno de libro contable es válido porque yo lo digo. No, existen unas reglas para decir, esta transacción es válida, el valor que yo conseguí es válido, el reto que yo superé en este caso a través de Proof of Work es válido, el valor que yo encontré, con ciertas reglas. Esas reglas están, digamos, dentro del core de la información y siempre se tienen que cumplir para poder agregar esos nuevos bloques. No puedo, digamos, yo saltarme los pasos. Esa historia, digamos, de esas páginas es muy difícil de modificar, porque como les decía, esto vale. En este caso, una persona le va a valer en un entrenamiento físico impresionante. Y si hablamos de un tema computacional, pues el esfuerzo que hay que hacer en cuanto a dinero, en cuanto a electricidad y en cuanto a poder computacional es muy grande. Eso significa recursos. Modificar esa historia va a ser muy difícil porque yo puedo modificar una transacción del pasado. De alguna manera, invalidar la transacción que haga Mauricio, que haga Edison, que haga cualquier persona. Yo me voy a parar allá, invalido esa transacción, pinto un nuevo bloque, pero yo para calcular ese bloque también me tuve que demorar esos 10 minutos. ¿Cuál es el problema? La cadena principal está acá. Y esa cadena principal sigue avanzando. Yo me demoré 10 minutos acá, pero para pasar al siguiente me tengo que demorar otros 10 minutos para poder cambiar ese historial. Y la cadena de bloques ya está otro bloque más allá. Entonces, de alguna manera, para yo equiparar como les estábamos hablando, la mayor capacidad de computación acumulado, que se demuestre más computación, va a ser muy difícil. Entonces, la cadena principal sigue su curso, ella no se desvía. Pueden que haya muchas desviaciones, pero si la cadena principal representa toda la información y sigue funcionando, yo pues me voy a demorar mucho tiempo
para cambiar ese historial. Es casi que imposible. Entonces, eso es lo que ha pasado pues, a través de la historia, ¿cierto? Bitcoin es muy consolidado. Hablamos ahorita de 60 minutos aproximadamente para hacer una transacción ya es válida, pero 20 minutos yo diría que es un tiempo prudente y suficiente. 2 bloques, o sea, un bloque adelante del mismo. Posiblemente ya va a ser muy difícil poder cambiar ese historial para un competidor malicioso, alguien que quiera invalidar una información, un gobierno que quiera censurar cierta información que está ocurriendo. Ese histórico es súper importante. Hablamos al principio de unas características que tiene Bitcoin, ¿cierto? Lo primero es que es abierto. Yo no tengo que pedirle un permiso a una entidad bancaria, a una entidad gubernamental, a nadie, para poder enviar, para poder recibir, para poder minar, para poder verificar o para poder aportar a Bitcoin, ¿cierto? Bitcoin es software libre. ¿Qué significa esto? Si cualquier persona hace una investigación y cree que es en pro de todo lo que puede mejorar dentro de Bitcoin, puede hacer la propuesta, puede generar el código, si la comunidad académica lo acepta y si la comunidad también en el tema social lo acepta, ¿cierto? Porque nada se gana un producto, pues Bitcoin no es un producto, ¿cierto? Pero todo este sistema no se gana nada si la comunidad tampoco lo acepta. Hacen un cambio, rompen absolutamente todos esos principios por los que se basaban. La comunidad va a decir, las personas que lo usan, esto no es lo que yo necesito. Entonces simplemente no lo van a aceptar y pensamos ver como proyecto. La responsabilidad es de todos, de la sociedad y de las personas técnicas y las personas que están alrededor de todo esto. Nadie le va a poder a usted bloquear una transacción, como pasa con las entidades gubernamentales o financieras. Nadie va a poder congelar sus ahorros. Simplemente usted se puede gastar su plata cuando usted quiera. No va a existir un tercero, en este caso una entidad financiera o un banco, para garantizar que yo soy el dueño de esos recursos. Yo, ¿qué hago? ¿Cierto? Tengo mi cuenta de ahorros y yo para saber cuánto tengo y todo lo demás, pues puedo pedir un certificado bancario. Yo no necesito eso. Si yo tengo una llave y no puedo gastar esos recursos, estoy demostrando que yo soy el dueño de esos recursos. Es bueno que de pronto ustedes miren cierta información. Hay una persona que se llama Craig Wright. Esta persona dice ser Satoshi Nakamoto. En un tema pues judicial, él no pudo demostrar que de alguna manera se podía gastar esos recursos que hablamos ahorita de aproximadamente 6 billones, pero él ganó el pleito. Entonces, es algo que es muy, muy complejo, ¿cierto? Lastimosamente es muy fácil dentro de este sistema demostrar que yo soy dueño de algo. Yo tengo una llave privada, yo me lo puedo gastar. Si yo no tengo eso, pues significa que yo no soy dueño de esos recursos, ¿cierto? Pero legalmente, y como todas las entidades y todo lo que está pasando dentro de lo que somos como sociedad, es un poco difícil todavía llegar a ese pensamiento de las personas. Poco a poco lo vamos a lograr y vamos a poder de alguna manera demostrar que personas como estas están desaprovechando de la situación. En Bitcoin tampoco van a poder disminuir el valor adquisitivo de tu dinero, ¿cierto? Si yo tengo un Bitcoin, tengo un Bitcoin exactamente. En este caso hay un tema de volatilidad por debajo, que es de usar este Bitcoin pues como activo, pero si yo lo usara en el día a día, pues todos tendríamos la misma cantidad de Bitcoin siempre, ¿cierto? Yo en cambio, si tengo 10.000 acá, mañana posiblemente lo que pueda comprar es lo que valía 8.000 hoy. Entonces es un poco más complicado. Y esto depende mucho de decisiones pues, del Estado, de decisiones económicas, de decisiones de país. Cuando estamos hablando de escasez absoluta, Bitcoin solo van a existir 21 millones. Esos Bitcoins se pueden de alguna manera crear a través de ese proceso de minería, pero no van a existir nada más. Eso está definido dentro del código. ¿Qué pasa con, digamos, sistemas alternativos de hoy? Es que también ellos pueden generar y minar de alguna manera muchas monedas sin necesidad de tener ese control. En este caso estamos hablando de escasez absoluta, ¿cierto? No hay forma de cambiar esos 21 millones. Eso está en la base del código y todos se basan sobre eso. Se basan y se rigen sobre esas reglas. Es un consenso que existe entre la comunidad y los desarrolladores. Si Bitcoin empieza a generar Bitcoin a lo loco simplemente porque lo decide, pues el poder adquisitivo de Bitcoin baja, Bitcoin como sistema ya no va a ser confiable, van a tomar las decisiones de alguna manera arbitraria, como está pasando con los sistemas actuales. Y el proceso de halving es el que ocurre cada 4 años, donde esa recompensa que se le da al minero se disminuye a la mitad. Entonces, en un futuro, para el minero lo más importante va a ser aportar al sistema y ganarse las tarifas de las transacciones
pero el Bitcoin que se está generando es muy inferior respecto a ese proceso de halving, ¿cierto? Estamos hablando de que hubo un momento que eran 6, ya vamos en 3 punto algo, cuando se genere pues, el proceso de halving. Entonces es algo que de alguna manera va cambiando esa forma de ver ese beneficio económico y comercial para las empresas, para las personas y para la sociedad. Pero el tema de escasez absoluta es un concepto que Bitcoin trajo y que es súper importante, ¿cierto? No va a existir más Bitcoin y aproximadamente el 85% del Bitcoin que va a existir ya está en el mercado. ¿Cuándo se termina el último bloque? 2140. Posiblemente todos los que estemos acá no vamos a estar para ese momento. Entonces hay que aprovechar lo que tenemos, aproximadamente el 85%. Hay que aprovechar, tener de pronto una fracción para ahorrar o para el futuro o para escapar de los problemas de inflación de nuestras sociedades. No hay un ente central, eso es súper importante, ¿cierto? La teoría de juegos, que pues, es algún tema computacional, de pronto si algunos pueden revisarlos, es algo pues muy importante. Determina ese actuar de los actores. Nadie controla el Bitcoin, la descentralización es lo más importante, como ustedes vieron, la información es transparente, es más segura, todos pueden validar la información. Y como hablábamos, esos cambios, digamos al core, como lo que yo les decía, cambiar ese 21 millones por 22 millones, por 24 millones, porque el proceso de minería genere más dinero, requieren una aceptación masiva, ¿cierto? Hay una retrocompatibilidad, o sea que yo no puedo meter cambios que afecten el pasado, y la aceptación por la comunidad técnica y por las personas que están interesadas, pues surge y surge cada día más. Si yo simplemente estoy interesado y quiero aportar, yo lo puedo hacer. Simplemente necesito buscar el medio, en este caso GitHub, un repositorio, las discusiones, los foros, y a través de ellos, pues yo podría participar sin ser una persona técnica. Entonces, todo se va teniendo en cuenta. No cualquier persona puede aportar el core para cambiar, digamos, la funcionalidad. Entonces, esto no depende de entidades gubernamentales. Y para aceptar ese cambio, tiene que haber un proceso de pruebas impresionante, ¿cierto? Esto no va de alguna manera relacionado a intereses personales, sino a intereses de una comunidad yo creo que una sociedad que está pidiendo cambios y mejoras a gritos. Entonces, después de que vimos como un panorama de qué es el dinero, de cómo Bitcoin puede ser diferente y cómo tiene unos procesos diferentes, hablamos de que hay muchos retos. En este caso, tenemos retos de todos los tipos: escalabilidad, el impacto ambiental, que de alguna manera ha salido últimamente mucho en noticias, pero hay que entender un poquito más allá, no solo el titular, de educación, de la adopción como un sistema financiero global, de la regulación tributaria, de la seguridad y pues volatilidad, que es un tema que se habla hoy mucho y que de alguna manera no es como el fin de esta charla, pero es importante hablar. Lo primero, escalabilidad. La escalabilidad, pues, no, de alguna manera no se va a hacer sobre la red principal de Bitcoin, sino que se va a hacer pues, a través de protocolos de segunda capa. En este caso, ahorita hablábamos de uno que se llama Lightning Network, es muy interesante. Y en este caso, simplemente, yo voy a generar canales de pago. ¿Qué pasa en la red principal? Yo tengo que mandar mi transacción para que se valide. Yo en este caso voy a generar canales de pago. Yo voy a hablar con un amigo, en ese caso mi amigo vende ciertos servicios o ciertas cosas y yo también. Entonces, digamos, en este caso la relación entre empresas pueden verlo, ¿cierto? No de una manera tan simple, sino de la empresa. Hay una empresa que produce maíz, hay una empresa que produce arepas. En ese caso, ¿qué van a hacer esas dos empresas? Van a tener una relación. ¿Cómo van a hacer esa relación? A través de un canal de pago. Ese canal de pago simplemente va a tener un tema de una billetera multifirma. ¿Qué significa esto? Cuando una transacción se va a pasar, digamos, a esa red principal, necesita de la firma de los dos participantes, que los dos estén de acuerdo respecto a su valor. Entonces, el que genera arepas va a decir, bueno, yo le voy a poner 50.000 en este canal para devolverle en los momentos que necesite. Y el que de alguna manera compra ese maíz le va a decir, listo, yo voy a poner 300.000 en este canal pues para comprarle el maíz mes a mes. Ellos empiezan a hacer un intercambio de esos balances. Entonces, primero tenía 50.000, le pagué unas arepas, entonces ya tengo 150.000. En un momento el maíz también le va a decir, bueno, yo le voy a dar a usted un intercambio de dinero porque usted es un cliente fiel, entonces le va a volver una plata, entonces ya los balances empiezan a cambiar, se van cambiando, se van cambiando,
Y en un momento ellos van a decir, bueno, yo creo que ya es momento de que de alguna manera tengamos este dinero en firme y que lo podamos usar, no solo a través de este protocolo de segunda capa, porque es importante entender que esos saldos igual se pueden utilizar para otras relaciones comerciales, entonces el de las arepas o el del maíz se los puede vender a la persona que le hace otro insumo, etcétera, etcétera, etcétera. Se va volviendo una red, como lo vemos pues en la conexión pues que tenemos acá. Y lo que vamos a hacer en un momento es decir, bueno, yo ya necesito esa cantidad de Bitcoin, entonces vamos a pasarlo a la red principal. ¿Qué vamos a decir los dos? Estamos de acuerdo. Entonces hice muchísimas transacciones, pero nunca tuve que pasar a la red principal. Entonces nunca me tuve que gastar esos 10 20 o hasta una hora en tiempo para poder tener pues ese Bitcoin y poder utilizarlo. Lo puedo usar inmediatamente a través de esas conexiones que yo estoy haciendo y de esos pagos que estoy haciendo. Cuando yo necesito tener eso, sea para ahorros, sea porque lo necesito de una manera diferente, sea porque lo necesito en esa red principal, paso a este tema de la multifirma. Entonces le voy a decir al que me vende el maíz, ¿usted está de acuerdo con los saldos que tenemos al final? Donde usted tiene 300.000 y yo tengo 20.000, él me va a decir sí, entonces me va a firmar. Y yo voy a hacer igualmente lo mismo. Él me va a preguntar, ¿usted está de acuerdo con estos saldos? Si los dos estamos de acuerdo, firmamos el contrato y esa información se va a la red principal. Se va a agregar como no todo ese listado de transacciones y todos los movimientos instantáneos que hicimos, ¿cierto? Comprando suministros, pagando nóminas, simplemente comprando un café, lo que sea, sino que simplemente se va a ver una transacción sobre la red principal. En este caso, esos últimos valores. ¿A quién le pertenece qué cantidad de Bitcoin? Entonces, de alguna manera ya estamos solucionando uno de los problemas. Hay muchas empresas hoy trabajando sobre Lightning Network. Un problema grande es el tema de que yo necesito tener un nodo dentro de la red, que es otra red, no esta red principal de Bitcoin, sino otra red que de alguna manera está asociada pues con los nodos que corren este protocolo de Lightning, pero se están haciendo muchos trabajos para que eso se pueda hacer de forma remota. Es muy interesante lo que se está haciendo. Si alguno puede verificar un poquito más, es espectacular pues el tema de Lightning Network. Hablamos del impacto ambiental. Como yo les decía, vemos muchas noticias, pero en realidad no está lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? De verdad valoramos lo que está haciendo Bitcoin en nuestra realidad, o qué es lo que valoramos. El tema del trading, el tema de otras cosas, pues de alguna manera nos van a generar valor, pero también hay que pensar de alguna manera un poquito más allá, ¿cierto? ¿Cómo está cambiando ese sistema financiero de verdad en nuestra realidad? Ese costo energético es lo que hace que Bitcoin sea seguro contra manipulaciones. Como vimos anteriormente, vamos a mirar otra vez, tenemos el proceso de minería, genero las tarifas y las recompensas, pero me tuve que gastar un montón de energía y todos esos participantes se gastaron esa misma energía. Si ellos no lo hacen, cualquiera podría agregar transacciones y bloques al ledger principal o pues, a este libro contable. Entonces eso va a hacer que sea muy simple. Si es muy simple, cualquiera lo puede hacer. Entonces el valor comercial también pues va a haber modificado y la red no se va a poder asegurar a ella misma. Lo aseguramos entendiendo que hay como un pasito, ¿cierto? Hay que dar un pasito en una escala donde yo me tengo que parar y tengo que comprar unos recursos, tengo que saber minar, tengo que correr un software, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas críticas del sistema financiero global hoy con respecto a Bitcoin. Hasta hubo una petición pues firmada, en este caso pues para cambiar el código de Bitcoin, pero eso no tiene sentido, ¿cierto? En algún momento se dijo que fue patrocinado por terceros. No es una teoría conspirativa, simplemente es algo que se sabe. Es cuánta energía está consumiendo ese sistema financiero global hoy. Comparan lo que se gasta Bitcoin con lo que se gasta un país anualmente. Pero eso no tiene sentido cuando estamos hablando de que hay un sistema financiero que trae un montón de tecnología ya obsoleta y de que tienen que mantener esa tecnología obsoleta y mantener la tecnología buena. Entonces, en realidad, ¿cuánto se está gastando el sistema financiero global en data centers, en lugares donde almacenar su información y todo lo demás? Son cifras que no vamos a poder saber porque mucha parte de lo que ellos están diciendo y están defendiendo sus ideas es respecto a lo que pueden ver de Bitcoin, que es totalmente transparente, pero lo que no quieren mostrar de su sistema de alguna manera con sus intereses propios. Ahora, Bitcoin tiene muchos proyectos nuevos que se están gestionando y ejecutando con energía renovable. Toda la minería que se está generando en varios países se ejecuta con energía renovable. Aproximadamente entre el 40 y el 70% de la energía utilizada en la minería
es renovable, dependiendo de la época del año. Normalmente estamos hablando de que el 40-70, pues porque en el mundo los climas cambian, ¿cierto? El mundo está, digamos, diferente, entonces con energía renovable no se puede trabajar siempre. Pero no hay otra industria que esté trabajando con el 40 o 70% de su energía de manera renovable. Si se compara con otras industrias, no hay forma ni siquiera de compararlo. Los índices de energía renovable en esas industrias son súper bajitos. En Bitcoin y sobre todo pues en el proceso de minería es el 40 o el 70%. Entonces, habla mucho de ese impacto ambiental, pero qué intereses hay detrás de lo que están diciendo los medios, de lo que están diciendo las personas, de lo que están haciendo las entidades respecto a todo este otro proyecto, porque muchas veces, pues, siendo un proyecto descentralizado, va a ser que no dependamos de bancos y el poder está centralizado de alguna manera también con los bancos. Hay otro reto y es el tema de la educación. No existe una información, o sea, existe información sobre los conceptos, pero no hay una forma de aprenderlo secuencialmente. No existen esas plataformas amigables, todavía no podemos entender Bitcoin a profundidad, todas las personas de a pie, todas las personas que no tenemos ese trasfondo de sistemas distribuidos. Es necesario, ¿cierto? Es la que la sociedad necesita. Si se crean esas rutas, esos programas, esos currículos desde las universidades, desde los estudiantes, desde los posgrados, desde los doctorados, o desde personas que simplemente estén interesadas, vamos a poder llegar a más personas sin necesidad de ese conocimiento técnico. Si hay más educación, hay más adopción. Si yo entiendo qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, posiblemente voy a enfocar mis principios y mis ideas a otros temas, ¿cierto? Y esa educación también va a traer nuevas oportunidades a esas sociedades desfavorecidas o a esas sociedades que tienen muchos otros problemas. La tecnología ha traído cambios impresionantes para cómo vemos la sociedad, cómo vemos los recursos, cómo vemos el tema hasta de contratación. Charlas anteriores de acá de Manizales Tech Talks hablábamos de todo el tema de cómo Mercado Libre hizo una campaña para poder llegar a tantas personas y poder hacer esa contratación de una manera diferente. Entonces, hablar de Bitcoin con un conocimiento muy específico posiblemente va a ayudar a muchas personas, no solo a transformar su sociedad, sino a transformar su misma realidad. Entonces, la educación es el motor o el medio de cambiar lo que estamos haciendo. Posiblemente las entidades bancarias en este momento también tienen un problema y financieras, y es que no están comunicando bien la información, pero porque hay un tema de transparencia que no llega al punto que necesitamos, como pasa en Bitcoin. Como les digo, cualquiera lo puede usar, hasta puede verificar el código. Adopción masiva, súper importante. Al principio ustedes veían el logo de Cumuli, ahora les cuento un poquito de Cumuli, pero más o menos eso era lo que queríamos intentar hacer. Hay sistemas, hay aplicaciones, hay desarrollos, pero es necesario seguir creando pues esas soluciones. En este caso todavía hay muchos problemas, el uso no es cotidiano, el uso es complejo, el acceso a esos productos no es simple como descargar la aplicación de nuestras entidades bancarias y pues ese uso, digamos, de la moneda del país día a día, pues no va a aportar a ese tema de la adopción. Se van a necesitar muchos años para que los comercios y las personas usen Bitcoin en su día a día. Es necesario transformar pues los otros aspectos sociales de los que hablamos. Primero hay que preocuparse por el tema de salud pública y todo lo demás, por la alimentación, por la educación, por el acceso a Internet. No puedo hablar yo de una adopción masiva cuando en realidad Bitcoin no le está aportando nada a esas sociedades. Entonces, transformar ese pensamiento va a transformar también algunas de estas situaciones, pero eso depende mucho también de los gobiernos y los lugares que vivimos. Entonces, es complejo, pero puede llegar a pasar. El trabajo de todos los participantes es muy importante, ¿cierto? Tiene que haber personas que estén curiosas, como ustedes que están en este momento en esta charla, tienen que haber personas técnicas, tienen que haber personas educadoras, tienen que haber líderes que se interesen por esa adopción masiva, líderes hasta del mismo estado que permitan que la gente piense totalmente diferente. Entonces, parte de lo que ustedes están haciendo acá es poder después entregar esa información a otros. Recuerden que eso es como una cadena, si yo le explico a otro, posiblemente él se va a interesar y esa persona le va a cambiar su mentalidad y su forma de vida, puede que hasta se obsesionen con estas ideas. Si hay mayor adopción, o sea, más gente tiene más Bitcoin, la volatilidad se va a disminuir porque hay menos gente especulando, simplemente a todos les funciona igual. Las implicaciones son gigantes en caso de esa adopción masiva para las naciones y para ese sistema bancario. Entonces, en realidad es algo muy, muy difícil, pero que de pronto si se une mucha gente, si la sociedad de verdad se preocupa por estos temas,
ya los estados, a las naciones, el sistema bancario, el sistema financiero tradicional, va a tener que buscar unas formas diferentes de hacer las cosas. Entonces, es el punto focal en este momento, es lo que más estamos trabajando desde Cumuli, pero implica, pues, la implicación es gigante. Entonces, sí, de alguna manera, los invito a que ustedes se preocupen, hablen con la gente, entiendan lo importante de que es demostrarle a la gente que esto sí funciona y que las personas que están creando también lo creen. Los que pueden apoyar también, también lo hagan. Los que pueden escribir, también lo hagan. Entonces, un trabajo mancomunado de toda la sociedad. Hablamos de la volatilidad, que digamos hoy es importante, pero pues no digamos es el fondo de la conversación, y es que la volatilidad tiende a disminuir con el tiempo. El valor puede cambiar a diario o con los meses, eso significa que sea volátil. Hay que pensar siempre que Bitcoin puede ser un medio de ahorro y un medio de escapar, digamos, de ese tema de la inflación de la que estábamos hablando. Escapamos de esto, es un medio de ahorro, podemos guardarlo, pero para un camino largo, ¿cierto? Tengo mis unidades, las voy a guardar para más adelante, cuando todo esté mucho mejor, la gente esté entendiendo, la opción sea masiva. Hoy muy poquitas personas poseen Bitcoin, a lo largo pues más personas van a poder tener ese Bitcoin y acceder. A más personas que tengan Bitcoin, la especulación va a disminuir y la volatilidad va a disminuir. Muchas veces lo que pasa de pronto en esos movimientos tan bruscos es la misma especulación del mercado y de las personas que participan en ese mercado. Entonces no hay que tenerle miedo, hay que entender que esto es un proceso largo, que no es de hoy para mañana, de que los créditos no se van a ver hoy, sino que lo puedo ver como un medio de ahorro para poder escapar de lo que está pasando en las distintas sociedades. Hablamos de la capacidad técnica como otro de los retos importantes, ¿cierto? La gente está muy interesada en este mundo, pero hay que dedicarle mucho más tiempo, no solo ver el titular y decir me interesa, sino de verdad buscar, indagar. Hay que aprender, hay que innovar. Innovar no es solo hacer, sino que innovar es todo lo que permite esa innovación, los recursos, las personas, las ideas, etcétera, etcétera. Hay que intentar identificarse como con ese objetivo superior. Bitcoin de alguna manera puede cambiar la sociedad. Entonces, si yo me siento identificado con ese apoyo a la sociedad, posiblemente voy a poder aportar a un ecosistema que lo necesita. Hay que tener una disciplina y una pasión por todos los temas. Y el uso de open source gratis es muy importante. Si yo desarrollo un producto, lo hago propietario, nadie va a poder ver ese código, nadie va a poder entender, nadie va a poder mejorarlo, nadie va a poder aportar. Si yo uso open source como una herramienta para liberar a las personas, digamos, y a generar una mayor libertad del conocimiento, voy a poder tener más gente interesada, voy a tener mayor aprendizaje y esas barreras que existen en este momento se van a disminuir. Yo no estoy diciendo que una plataforma de pago esté mal, está bien, pero es bueno que muchas de las cosas que hagamos también las pensemos de que se pueden entregar a una sociedad. Obviamente es un objetivo altruista, pero ¿qué puede pasar? Puede pasar. Entonces eso depende mucho de cada uno y de cómo vayamos encontrando el camino. Como les digo, es conocimiento especializado. Entonces, si la preocupación es cuánto me van a pagar o algo por el estilo, pues posiblemente va a ser muy buena porque estamos hablando de que se está haciendo algo por transformar la forma como se están viendo las cosas y tiene un conocimiento que no cualquiera va a poder tener. Recursos hay muchísimos para que entiendan más de Bitcoin, ¿cierto? Esto es solo una introducción, que de pronto se enamoren con la idea, que los que sean técnicos vean que lo pueden hacer de muchas maneras. Hay libros como Bitcoin on a Napkin, escrito por unos colombianos, es súper interesante, es muy bacano para que lo revisen. Hay algunos, de alguna manera, seminarios que entrega Chaincode Labs, una empresa que está enfocada pues, en la investigación sobre Bitcoin. Son totalmente gratis. Los que ven en Learning at Chaincode Labs es totalmente gratis. Tenemos recursos en repositorios de GitHub, como aprender GitHub desde la línea de comandos. Entonces, también, digamos, para las personas técnicas es importante. Tenemos libros como Bitcoin Clarity, un libro súper bueno para poder entender Bitcoin. Me ha parecido muy bueno y lo recomiendo. Hablamos de Summer of Bitcoin, entonces si usted es un estudiante que quiere hacer algo relacionado con Bitcoin por 3 meses, de alguna manera una pasantía, su práctica, y quiere seguir trabajando en este mundo, lo puede hacer. Hay 3 meses, 4 meses, hay un objetivo, usted lo cumple y sigue para adelante y sigue formando una carrera dentro de esto. Es muy interesante también ese ecosistema. Hablamos de que hay espacios libres como el Bitcoin Core PR Review Club. En este caso, lo único que estamos haciendo ahí es revisando cuando se suben nuevos cambios en el código y cómo se debe hacer esa revisión antes de aceptar ese cambio dentro del código fuente.
Hablamos de que hay una página que se llama Bitcoin Transcripts. En este caso tenemos toda la información de todas y muchas charlas que se están relacionando pues sobre Bitcoin y Lightning Network. Entonces se está haciendo como mucho proceso para limpiar esa información, para darle una secuencia diferente. Se están haciendo esfuerzos para hacer juegos, se están haciendo esfuerzos para realizar bases de datos mucho más grandes. Entonces hay demasiados recursos sobre esto, de pronto no tan organizados como vemos en otros escenarios, pero que sí nos van a aportar mucho a lo que nosotros queremos y a la finalidad de lo que es Bitcoin, ¿cierto? Una transformación total de la sociedad. ¿Qué puede transformar Bitcoin? Simplemente tomé algunos titulares para que ustedes vean todas las situaciones que pasan pues a través del país, en el país, en otros países, temas en India, de algunos problemas y algunos temas de corrupción, temas en Canadá, donde algunos protestantes no pudieron defender esa causa noble que ellos creían que era noble y para ellos era noble, y si no se les respetó ese derecho, entonces de alguna manera eso está pues muy en contra de lo que deberíamos ser como sociedad, el tema de América Latina, la corrupción en nuestro país y cómo la inflación y la pobreza están haciendo que la brecha entre los pobres y los ricos sea muy grande. Entonces eso es algo que Bitcoin puede aportar, puede transformar y que depende mucho de nosotros como sociedad. Lo último, pues conozcan Kumuli. Kumuli es la iniciativa que nosotros venimos desarrollando. Kumuli está enfocada en adopción. Estamos creando una billetera, estamos creando servicios, estamos cambiando la forma de hacer las cosas. Y tenemos un Telegram donde normalmente discutimos sobre distintos temas. Hay varios participantes. Todos los que estén interesados pueden hablar por ahí. Si quedaron con preguntas de esta charla, si quieren aprender más, si necesitan recursos, si quieren una guía para mirar cómo se usa una billetera, hacer su primera transacción, la podemos hacer. Simplemente es que se interesen, ¿cierto? Y ese interés va a traer que todas las cosas se pueden hacer. Siempre demostrado va a ser mucho mejor que explicar. Si alguno está interesado, bien pueda lo haga, escanea el código y va a poder entrar al Telegram. Yo creo que no es más. Muchísimas gracias pues, a los que asistieron, muchísimas gracias a los que van a ver en YouTube y lo que quede de preguntas, pues aquí estaré. Y si no puedo responderla, pues también les diré que no se pudo y encontraré más información para pasarla a través de Telegram. Entonces, muchas gracias. Sebas, muchas gracias a ti. ¿Te puedo hacer tres preguntitas de las que tenemos ahí? Sí. Dale, de una. Entonces vamos a hacer las tres preguntitas. Por acá Nicolás nos pregunta, ¿crees, Juan, que el blockchain empiece a hacer una transición sobre la forma de minar para reducir el consumo computacional y energético? Yo no sé, ¿cierto? Digamos que para otras soluciones que también están basadas en tecnologías blockchain, está bien, ¿cierto? Pero digamos que hay que mirar es como lo que llaman trade-offs, entonces como qué gano y qué pierdo. En este caso, si yo no tengo ese consumo energético en Bitcoin, posiblemente no voy a poder asegurar la red. Y voy a poder hacer el tema mucho más rápido, pero que voy a perder seguridad, confianza de las personas y también voy a perder pues todo el tema. Digamos que ha mostrado que Bitcoin es diferente, ¿cierto? El Proof of Stake es otra forma de hacer ese tema del esfuerzo. En otras redes se puede hacer, pero no creo que, digamos, ese sea el objetivo de Bitcoin. Hay que pensar en esa seguridad y que si yo quiero esa escalabilidad o esa facilidad para hacer otras cosas, puedo hacer esas aplicaciones o protocolos de segunda capa como es Lightning Network. Listo, por ahí antes de hacerte la siguiente pregunta, están diciendo en el chat que no funciona el QR, entonces que no pueden agregarse a Telegram, entonces si quieres Listo, lo miramos. un segundo, Listo. a ver si tengo acá el link. Dale, relajado. Entonces, la segunda pregunta es de Diego Gómez que nos dice, hola Juan, ¿cuál es tu opinión frente a las blockchain privadas? Creo que rompen el principio de descentralización. Muchas gracias. Listo. Primero, antes de llegar a la pregunta, es esto. Busquen como t.me como líder. Así lo van a encontrar y así van a poder agregarse pues a lo que estamos haciendo. Listo. Lo que dice Diego de pronto frente a las privadas es ese sentido, digamos, no tanto de descentralización, sino de los participantes. Si es privado, pues ya estoy de alguna manera limitando el acceso.
le estoy diciendo a las personas que van a tener que tener unas capas de seguridad y de alguna manera de infraestructura mucho más grandes. Entonces digamos que eso no es que vaya en contra, sino que es como lo que yo quiero hacer respecto a mi blockchain, ¿cierto? Porque hablamos, digamos, de que es un sistema global, porque como habíamos hablado ahorita, Bitcoin está abierto para cualquier persona. Yo puedo generar mis propias transacciones, cualquier persona puede ser participante de la red. Una red privada sirve para unos pocos. Entonces, ¿qué se gana uno si no todas las personas van a poder validar los bloques, validar las transacciones y entender lo que está pasando? La auditoría, la transparencia y todo lo demás, de alguna manera son principios que se van a ver violentados, si yo estoy hablando de redes privadas. También, por lo que nos ha dicho, digamos, la experiencia, una red privada es muy difícil de sostener. Bitcoin es un sistema que se sostiene pues, solo, prácticamente. Una empresa que se asocie con otras empresas para generar una red privada, recuerden que eso necesita participantes. No tiene sentido desplegar una blockchain dentro de una misma empresa para que la misma empresa lo vea. Es muy costoso, es muy duro de mantener y es un conocimiento técnico muy especializado, como también se vieron en charlas anteriores, todo el tema de Hyperledger Fabric, no todas las personas lo saben y es difícil hacer ese mantenimiento y que, digamos, yo especialicé a una persona solo en eso. Entonces, es complejo y va un poquito como en contra de los principios que, digamos, esta primera solución Bitcoin quería pues como fundamental. Listo, perfecto. Y la última pregunta que tenemos por acá dice, ¿qué aplicaciones o emprendimientos conoces en Latinoamérica o Colombia utilizando blockchain? Si soy un desarrollador de software, ¿qué debo aprender? Bueno, primero, utilizando blockchain, pues no conozco de muchas colombianas, pero sí conozco de muchas en el mundo, ¿cierto? Está BlockFi, está Coinbase, están todos los exchanges, está BitMEX, hay una persona que está trabajando sobre una billetera que se llama Tatacoa Bitcoin, está Cumuli. Bueno, en el mercado digamos que hay muchas opciones. No necesitas saber nada diferente a lo que ya sabe un desarrollador de software, ¿cierto? A hacer software, a generar servicios, a generar componentes, a generar módulos, porque era lo que ahorita estábamos hablando. Si yo me voy a enfocar en Bitcoin, yo tengo que entender qué es Bitcoin, claro, pero es que yo no necesito trabajar en el core de Bitcoin. Si yo voy a generar todos los productos, servicios, aplicaciones que van a estar alrededor, no necesito ni siquiera correr un nodo. Simplemente si yo lo quiero hacer, la red está disponible. Yo en cualquier momento lo puedo hacer. Si ustedes están hablando de blockchain como las nuevas tecnologías, todas las otras criptomonedas que existen y todas las otras redes y protocolos de segunda capa, tienen que entender un poquito más porque funcionan de alguna manera un poquito diferente. Todo el tema de Polygon, todo el tema de Ethereum, todo el tema pues, de esos protocolos de segunda capa, cómo funciona todo el tema de minteo, cómo funciona todo el tema de lo que ellos hacen de auditorías. Pero si yo les recomiendo algo, no necesita nada diferente a una pasión, un entendimiento básico de qué es blockchain y a empezar a hacer productos y aplicaciones a partir de eso. Ya llegar al core, si usted quiere trabajar sobre el core, va a necesitar mucho tiempo, mucha experiencia, mucha disciplina, mucha pasión y posiblemente un apoyo diferente. No todas las empresas lo van a apoyar a usted para que desarrolle directamente al core, pues las empresas también necesitan un beneficio financiero al fin de cuentas, pero pues hablando de temas open source, si usted lo quiere hacer en su tiempo libre, aportar al core, aportar a las discusiones y todo lo demás, lo puede hacer. Listo, Sebas, muchas gracias. Por acá hay un comentario interesante antes de cerrar que dice, hola Juan, entiendo que la charla es de Bitcoin, pero no olvidemos Ethereum y su merge. Sería interesante traer a alguien a hablar al respecto de eso. Si conocen a alguien, me lo hacen saber y lo podemos gestionar y pues vemos que está trabajando en Ethereum y pues cuál es ese mapa de ruta que tienen ellos para poder hacer todo este proceso. Claro que sí, o sea, lo podemos hacer de una. Cevita, darte muchas gracias por estar acá, por compartir todo tu saber. Como les decía al inicio, el video estará en YouTube. Esperamos tener otra charla tuya por allá en el otro año, ojalá de forma presencial, que podamos ir un rato por allá a compartir. Muchas gracias a todas las personas que se unieron y que tengan un muy buen resto de día. Muchas gracias, estén muy bien, muchas gracias por la invitación. Chao.